Bueno amigos, bienvenidos a Música del Ático. Nosotros tuvimos la suerte con mi compañero Agus de traer músicos que admiramos y después hacernos amigos. En este caso es al revés, no son músicos amigos, sino que son amigos músicos. Así que tenemos la alegría del corazón grandísima para tener al señor Fabio Moorman, bajista estrella de Música del Ático, el señor Corre López, una gloria nacional. Así que gracias por estar en Música del Ático, muchachos. Gracias, muchachos. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor tenerlos acá y bueno, nada, una base rítmica como para ir adelante. Bueno. Totalmente. Realmente me siento emocionado de estar con ustedes, que son muy amigos. Ya sé. Para nosotros es un orgullo ser amigos tuyos, Corre, y vos, Fabio. Sí, igualmente. Cada vez nos muestran el gesto, lo importante al final de la vida, que me parece que es si sos buena o mala persona. Y ustedes son buenas personas y nosotros también somos buenas personas. Así que se juntaron 4 buenas personas para hablar de música, pero claro, que es lo que nos apasiona, ¿no? O eso se dice. Eso se dice. Ahí estábamos con Agus y decíamos, che, ¿cómo arrancamos con Fabio y Corre la charla? Sí. ¿No? Y Agus me dice, ¿por qué no empezamos a hablar, y el disparador que lo haga Fabio, con respecto a vos? Tus viejos no son músicos. No. Entonces, ¿cómo arrancaste vos con esta pasión que llevas y vas a seguir llegando toda tu vida? Y bueno, yo empecé, a los 12, 13 años me encuentro con Nirvana. Claro. Y ahí encontré como lo que más se asemejaba a una voz que me identificase, digamos, claro. ¿no? Entonces, bueno, a partir de Nirvana, yo ya me empieza un poco a picar el bicho del coleccionismo y no me quedé con Nirvana. Entonces empecé a expandir mis horizontes para todo lo que era la movida de Seattle y aledaños, muchos los sellos independientes de su momento, como Sub Pop, K-Records, Matador Records, todo, desde John Spencer Blues Explosion, Mad Honey, Nirvana, Alice in Chains, todo lo que venga. Y bueno, después me fui obviamente para el punk, que era digamos, lo lógico, ¿no? En mi evolución de escucha. Y bueno, y siempre en el medio armando bandas y bueno, y tocando siempre desde los 13 años. Pero vos escuchás Nirvana, pero ¿empezaste a aprender un instrumento? No. Yo Nirvana era el disparador. Claro, yo había visto un video de Nirvana y vi que estaba Cobain, Novoselic y Grohl, y veía que Cobain era el guitarrista. Novoselic no sabía bien qué tocaba yo, porque yo cuando veo un bajo por primera vez con 13, 12 años, yo no sabía ni qué función cumplía. Claro. Entonces yo le preguntaba a un amigo que tenía hermanos músicos y le decía, ¿el bajo cómo suena el bajo? Claro. Entonces, yo ni sabía cómo sonaba. No. Era muy chico. Entonces, bueno, después ahí empezamos con un bajo muy barato que todavía lo tengo, que bueno, lo fui sacando en cuotas, pero en cuotas pagándole al tipo, y el tipo sacaba un remito, el dueño local, y faltan 20 pesos, lo pagué 250 pesos. Cuotas a la antigua. Claro, cuotas a la antigua, claro. Sí. Y bueno, porque vos no tenés hermanos. No. Entonces, la influencia venía de la calle, de tus claro, amigos, sí. de gente más grande que hablaba en el barrio. Había algo de todo eso, porque tampoco iba, en la época, por ejemplo, que yo empiezo la secundaria en el Huergo, había un pibe que escuchaba, por ejemplo, los Stones, otro que escuchaba La Renga, otro Hermética, era como muy así, y después estaban muchos los que escuchaban Marcha, ¿no? Eso como era el que predominaba. Los 90. Claro, lo que predominaba. ¿Y el primer contacto con el rock argentino? Y bueno, yo como un poco agarré toda la movida del nuevo rock argentino, ¿no? Como Los Demonios de Tasmania, Masacre, qué sé yo, Los Brujos, todas estas bandas las pude ver como en su mejor momento, digamos, ¿no? Y siendo fan del punk, por ejemplo, ¿agarraste a Fan People ahí en ese momento? Sí, claro, agarré Fan People, agarré después también Cuxifae, claro. No mucho, me gustaba mucho más Masacre a mí. Claro, Masacre más era como, punk. Claro, más pero sí, me encantaba Fan People, me encantó después lo que hizo Boom Kid, Cuxifae también. Sí. ¿Y la old school de acá? ¿Qué estás hablando? Los Barajas, Los Violadores. Más abajo. ¿Cuándo llegó tal vez la música de los 60s o 70s a tu vida ahí? Bastante como muy accidentalmente. Yo tenía un amigo que era batero y le gustaba mucho el rock progresivo. Y yo en ese momento ya estaba escuchando
Bueno, seguía como con la línea del punk, pero ya me tiraba un poquito a cosas más pesadas, ¿no? Mucho la movida escandinava, también estaba escuchando Turbo Negro, los Helicopters. Sí. Y en un momento él tenía su gusto mucho por la música progresiva, y para mí en esa época la música progresiva era algo que no. Claro. Un embole. que no. Claro. Prolijita era muy prolijita. Claro, todos tipos que sabían tocar y como que no. Y ¿Sabes que este me dice lo mismo? Y yo lo quiero cagar a trompadas. Me dice lo mismo, todos saben tocar, flaco, qué bueno que se Claro. tocar. olvídate que sí. Ahí. Y bueno, Es buenísimo, pero no tiene nada de la rebeldía que representa el rock. Está eso. bien, sí, te la tomo. te la Esa, tomo. esa medio cuando no se sos- cuando peleen sos ahora, chico. chicos. No, está bueno pelearse, está bueno Claro. pelearse. Porque ahí sí lo traigo a escena, ¿no? Sí. A la gloria de... ¿Vos eras de 11? No, soy de Paternal. No, vos de Paternal. ¿Y Corre? Yo era de 11. Eras de 11, Sí, claro. sí. El mayor de 3 hermanos. El mayor de los 13. ¿Y ahí cómo era? ¿Cómo llega a vos? Bueno, mi viejo era músico. Él era bandoneonista, tocaba tangos, obviamente. También tuvo un grupo de armónicas. Eran 4 o 5 armónicas. Qué loco, ¿no? Y se tocaban todo, era impresionante. Llamaba Fénix el grupo. Bueno, para la época de ellos, cuando yo era muy chiquito. ¿Tu viejo vivía de la música? ¿O No, era mi viejo. la afición del fin de semana? Claro, no los fines de semana. Más o menos como lo hago yo hoy y como lo hice yo toda mi vida, ¿no? Tocar cuando se pintaba la cosa. Después ellos tocaban en lugares, boats, boliches de la época. Estamos hablando de mucho tiempo atrás, ¿no? Yo era muy joven. Sí, con que hayas dicho la WhatsApp medio que te mandaste al frente. Watts. Se llamaba Isidoro, ¿viste? Pero se llamaban así. Sí, ya sé, corre. Sí, sí, sí. Watts. Y bueno, y ellos sí vivieron como todos los músicos, salteados en cuanto a la comida durante toda la vida. Claro. Porque los músicos nos pasa eso, ¿no? Un día La bohemia trabajamos, intelectual, ¿no? Claro, Esa. la bohemia. Es que el músico es bohemio. Y bueno, generalmente yo no sé a dónde se gana plata. Yo creo que en Inglaterra. Acá no. Acá no. Acá no precisamente. Acá no. Acá seguramente no. Pero vos vivías en la casa, ¿siempre viviste en la misma casa? Sí, sí. Porque entonces. la foto de atrás, vamos a adelantarnos un cachito. No es mi Esa es casa. otra. No, eso está en la calle Montevideo y El pasaje casi- del Carmen. Ahí, ¿no? Claro. El pasaje del Carmen. Ahora ya no existe, ya Creo que, lo han no así. edificado. Creo que es entre Montevideo y Paraná, casi enfrente de la iglesia. No. Es casi llegando a la plaza de los congresos, ¿no? Al del Claro, a Congreso. una cuadra, Sí, a donde está el teatro en la esquina, el liceo es. el liceo. El liceo. Y en la otra cuadra, yendo para el lado de Corrientes, ahí estaba el lugar. Mirá. Y la foto de adelante, que es un dibujo casi prácticamente, ese, bueno, ahí es en los viejos, acá en la costanera, del lado de Mirá. Belgrano, Sí. bueno, que ahí estaba todo abandonado. Claro. Hoy ya sabemos lo que hay ahí, ¿no? Sí, sí, Vos sí. vivías en 11 y ahí es donde vos, cuando tu viejo, ¿han ensayado en tu casa? Sí. Y vos eras Sí. chiquito y dabas vuelta por ahí. Aparte, los 3 hermanos éramos músicos. Es decir, al ser el más grande, llevarle 5 años al que me seguía, que también fue músico, y que después tocamos juntos, en realidad usábamos el patio de la casa para ensayar, ¿no? Claro. Claro. Entonces para vos la música ha sido Siempre basada. respirar Sí, de toda la vida. Era de toda la vida. Porque yo me imagino que en la década del 60, la mamá diciéndole, ¿por qué no te buscas un laburo? Te vas a quedar de hambre. Como pasó en la ¿Entendés? gran mayoría de las familias. Hacete de los abogado, hacete contador, no sé, anda al banco a trabajar, hacete un curso de estilografía. Y en No, el pero caso- vos fíjate que mi hija también bailaba. Claro. Claro. Entonces, Era arte pura. exacto, la familia ahí, por los poros no salía Ya está. Claro. el arte. Y a lo mejor de repente tener alguna necesidad era parte del circo
de la bohemia para vivir de eso. Claro, claro. Y yo en realidad, siendo el hijo mayor, Ujú. un poco le compliqué la vida a mi viejo por el instrumento que toco, ¿no? Una batería. El baterista es complejo de llevar. Y salió Y al lado corriendo. una armónica es más complejo de llevar también. Sí. No sé, si- Ah, bueno. Claro. no sé si ustedes se acuerdan de Radaeli, esa Claro. casa de música. Radaeli. Sí, pasé un aviso. No, cuidado. No sé si está. No sé si está. Radaeli, creo que no. No sé si Creo, existe. Ahí en Belgrano también estaba. Entonces, mi viejo me llevó ahí a ver los instrumentos. Vendían muchos bronces, ¿viste? Saxos, trompetas, pero impecables eran. Y bueno, mi hijo me dice, no, yo te voy a comprar una batería, me dijo. Me llegó un día así de sorpresa. Prácticamente él fue con la idea. Él me apoyó en todo. Claro, no, pero y él tenía la idea de que vos seas baterista. Totalmente. Si él era músico, yo podría Sí, ser pero vos músico. tendrías alguna cosa percusiva jugando en tu casa Sí. para que él lo vea. La silla. Claro. ¿Entendés? Ahí está. Le Ahí está. rompí toda la silla, Ahí entonces está. salió corriendo a comprarme la batería. Ahí está. No rompas más que me quiero sentar. Bueno, Era más la barata batería. la batería que toda la silla. ¿Te acordás de la batería la primera que tuviste? es una Radaeli. ¿El color, te acordás? Color azul. El color era azul y no tenía aros flotantes, parches de cuero, de tripa. Claro. Tripa. Y bueno, esa era la primera batería mía. Y con esa fui aprendiendo. Iba con esa, teniendo esa batería, podía practicar en mi casa. Mi profesor era Alberto Alcalá. Claro. Y bueno, gracias a todo lo que él me enseñaba, yo lo podía transportar a esa batería, que era importante, ¿no? Para mí. Y ahora la pregunta a los dos. Cuando empezaron a tener una cierta piel con el instrumento cada uno, ¿tocaron encima de los discos que les gustaban, intentaban? En el caso de los discos de los Beatles o de Nirvana o de lo que te haya influenciado. ¿Vos te sentías eso? Sí. Eso, de hecho, el primer ensayo, vamos a ponerle muchas comillas, que tuve Sí. con un amigo que tocó conmigo, que era justamente batero, era poner un cassette era de Nirvana o de Soundgarden, algo que escuchábamos los dos, ¿no? Ujú. Al máximo volumen, yo conectaba el bajo también a un equipo de música y él se traía nada más el redoblante y tocábamos encima. Claro, tapábamos la música que estábamos escuchando, pero nosotros nos daba una sensación de que nos aproximábamos, sin tener ningún tipo de marco teórico ni ningún tipo de audio perceptiva ni mínimamente desarrollada. Totalmente Claro, lúdico para el Totalmente regocijo del alma. Claro. Ahí teníamos 13 años, ¿no? Y después cuando bajamos, cuando decíamos, bueno, hagamos de nuevo lo que hicimos, pero sin la música de fondo, nos damos cuenta que los dos estábamos haciendo un noise indecente. Claro. O sea, para regularlo de alguna manera. Claro, y eso que hacían los músicos que en el Winco pasaban en 16 los temas para sacarle el punteo, El punteo. y Qué que lo delirio. hacían mierda. Sí, y- sí. Eso Es sí. delirio. No, en realidad empecé a tocar muy rápido yo. A los 13 años ya estaba con Alcalá. Rápidamente me empecé a juntar con músicos que ya tocaban. Claro. Hasta gente mucho más grande que yo que me invitaban A tocar. a tocar. Había dos músicos, dos hermanos que me vinieron a buscar Ujú. para si yo quería tocar. Uno de ellos era novio de Tormenta, la cantante. Ujú. Y yo no, mi idea era otra. Claro. Vos lo Mi querías ir idea por era eso. otra. Mi idea era hacer rock. Claro. Yo ya tenía, me entraba por mis oídos los Beatles, los Rolling Stones, ¿Y cuál Por fue ahí ese- entraste- de Carfy. ¿Y cuál fue ese primer acercamiento de algo de rock, de beat, de algo diferente al mundo de las armónicas, del mundo del tango, o el jazz? Sí. Es decir, ¿cuál fue tu primer acercamiento a este germen rebelde que estaba pasando? A mí me gustaban los Beatles. Claro. en Sí. entonces. Yo todo lo empecé ahí, ¿no? A transportar, a hacer otro tipo de música. ¿Te acordás cuál fue el primer tema que escuchaste? Sí, Twist y Gritos, Mira. me acuerdo. Claro, yo me imagino, yo siempre pongo dos ejemplos, Twist y Gritos y La vi parada ahí. Sí. Cuando la escuchó el contemporáneamente, debe haber sido
Se un dio Big vuelta Bang en la cabeza, sí, ¿no? claro. Te explotaba el marulo, ¿no? Sí, sí, no, aparte había otro que también me encantaba, que era Ámame. Sí. Ah, Los Beatles, los sí. Beatles. Ya, claro. Que en Impresionante. la leyenda que dice que es mentira, Es falsa, sí. que lo rajaron a Pete Best porque no podía sacar el Claro, Que, sí. que es No lo re podía sacar. que es re falsa. es falsa. Es falsa. Pues ese era buen batero. Sí, Beatles. Sí, Era buen batero. Sí, por eso, también. es falsa y Sí. dicen que lo sacaron más por celos que por otra cosa. ¿no? Porque en realidad lo que se dice que fue la verdad del tema fue que cuando Epstein toma las riendas de la banda post Hamburgo, les dice, muchachos, tienen que cortar el pelo, tienen que usar los trajes, tienen que usar todo esto, y Pete Best, que no solamente, que también ya había un poco de problemas porque el batero no podía ser el más fachero de la banda. Claro. Entonces ya eso complicaba un poco la imagen del grupo. Y cuando Pete Best le dice, no, yo no me voy a cortar el pelo ni voy a cambiarme el look a esa cosa blanda, lo rajan y ahí meten a Ringo, que estaba tocando en otra banda, y lo lookean a Ringo, porque Ringo tenía un look tremendo antes de los Beatles. Chico malo. Chico malo, pibe Sí, barbudo. muy Teddy Boy, ¿no, Ringo? Claro, totalmente. pibe barbudo pesado. Igual el más fachero de la banda que está con los Walker no tuvo problema. No, Claro, en los lo Walker no dijo. tuvo problema. Yo siempre se los dije La cara a linda de los ellos. Walker. Siempre se los dije a ellos. Bueno. Digo, yo soy el más pintón. Sabes que hace poco estaba viendo un video de ustedes en una película, Sí. que De tiene Palito. Claro. De Palito Ortega. Están en y- dos películas. Están en dos. ¿no? Creo que están en dos. Sí, estamos. Una de Palito y la otra era de Rafael. Sí. Y estaban ahí tocando en la fiesta Revit, qué sé yo. Sí. Y veía los comentarios y que una mujer ponía, me acuerdo que los vi en su momento, que corre arrasada con las minas. Leí el mismo comentario y se lo pasé a él. Me acuerdo que Leí lo el leí. mismo comentario. No lo Sí, tenía. sí, que era, Saqué el co- comentario. corre, buenísimo. corre, mataba con la mina, pero yo estaba siempre enamorada de tal. Hazte la fama Ahí y échate está, a dormir ¿eh? después, Sí, ¿viste? Ahora te la Alicia, van a no mano. escuches nada vos. Ahora No, te yo, la- ahora te yo la van a tengo mano. una experiencia con los Walker. Había en el club bien musical, donde era el Club Lanús, se llenaba. Y bueno, y fui a tocar con los Walkers y armaron la batería, todos íbamos a empezar a tocar y de repente dice, un momento, dice el locutor, que él también tenía un programa de radio. Sí. Un momento, que acá viene una personita que viene a traerle a uno de los muchachos un presente. Bueno, digo. Yo lo miré a los otros, digo, no sé quién será. A ver qué onda. Y entra una chica, 12 rosas. 12 rosas, un ramo Sí, 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 armado sí, sí. de Tremendo. Sí, florería. sí, de casamiento. Sí. Sí, y viene, y es para, dice el muchacho, ¿no? El locutor. Para corre, dice. Y yo no entendía nada, porque yo en ese tiempo haría que estaba solamente en grabaciones y recién empezaba a salir a hacer los vivos. Claro, claro, claro. Y no entendía nada, que me iban a regalar un ramo de flores. Sí, sí, sí. Entonces vení, corre, me decía, y yo no me podía levantar de la batería. Claro, Paralizado. acostumbrado claro, paralizado quedé. Claro. Y una chica bonita. Mm. Digo, bueno, de darle las gracias, me quedé mudo. Claro. Lo de estático. las flores me pareció un muy lindo gesto al artista. Sí, me parece sí. como una ofrenda de admiración al artista. Me parece que está muy bueno. Sí, sí, que sí, siempre me lindo gustó. Eso En estuvo Brasil se usa buenísimo. mucho. Sí. A Ney Mato Grosso lo llenan de flores. Y no te quiero comparar a vos con Ney. No, no. Son dos sex symbols, ¿no? Imposible, imposible. Y algo que me sorprendió viendo lo que son justamente este box hermoso de Sí. los Walkers, que están los 3 discos, Sí. es que además afortunadamente acá se pusieron un montón de bonus de canciones que no estaban en los discos. Exacto. Che, ¿cuánto grabaron? Porque hay más o menos 20 temas por disco. Sí, creo que hay como 60. Son, ¿no? son 60 y pico de 60. canciones. Es algo demencial lo que grabaron Sí, ustedes. es una carnicería. ¿no? Yo Mu- también cuando lo tengo- muchos singles también. Claro, muchos simples. Sí, 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 sí. Simples y dobles. Sí, son 60 temas. Pero es tremendo lo que, Es tremenda la lo cantidad que de temas. laburaban ustedes en el estudio, La evidentemente. cantidad de temas. Porque Terrible. me ¿Se hicieron imagino. guita con los Walkers ustedes?
Sí, sí. Sí, ¿no? Y hicimos un dinero, nos permitía vivir muy bien. Yo era muy joven, Sí, me la pasaba todos eso los te iba a días en decir, con la Uruguay. edad que tenía corre, ¿no? Tan chico cuando estás haciendo lo que te gusta. Medio es como el sueño del pibe, Sí, ¿no? sí. La verdad. Sí, 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 realmente. La verdad. Y a diferencia de muchas bandas, porque los Walkers quedaron medio como que están en la transición, ¿no? Entre las grandes, entre el movimiento de rock nacional, que si querés lo podés armar entre primero Almendra, Maná y los Gatos, con Box Day y Arcoiris entrando en el 69-70. Pero los Walkers nunca quedaron como esas bandas complacientes. Como que los Walkers tenían su peso musical. Y otras bandas, a lo mejor de la misma ola, si querés, o la misma tendencia, no están respetadas. Y los Total. Walkers sí. Fíjate que no hay muchas bandas que tengan esa caja, ¿eh? No. Y No, hay no, alguien no, que decidió ya. decir, esto es Y- para las generaciones que vienen, compilar los 60 y pico de temas que grababan los Walkers. Sí, 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 Y sí. quedó claro para la gente que, por ejemplo, poniendo un nombre claro, la joven guardia es otra cosa a lo que eran los Walkers. Total. Claro, ese Quedó muy otro claro estilo. eso. Otro estilo. Sí. Otro estilo. Y otra búsqueda. Sí, Yo creo que el peor error de los Walkers, que hoy lo habíamos comentado en un momento, el peor error de los Walkers fue haber grabado en castellano. Los Walkers cantaban en inglés. ustedes eran pibes mod. Entonces, Era mod. Claro, es mod. como, Era mod. como perder la identidad del Claro. grupo, Coincido. lo que hicimos. Coincido. Y- Hoy en día, lo puedo decir libremente, antes también lo dije. Antes también lo dije. Y poniéndonos ahí, primero, ustedes primero firmaron con Music Hall. Sí. ¿Te acordás cómo fue que llegó más o menos el acercamiento de Music Hall? Sí, nosotros estábamos en un programa de escala musical. Ujú. Ahí en escala musical estábamos todos los domingos, la hora de la familia, mientras almorzaba, estaba escala musical. Eso es muy importante también para una banda. Claro. De Ustedes, tener me ese- imagino, cosa, la me imagino difusión que se a través de la sentían lo tele, máximo. Esa además. llegada, ¿no? Claro, Entraron a un estudio de televisión. claro. Sí. No, y además- Era en vivo escala musical, ¿no? Sí, sí, en vivo eran los y programas. el programa musical Sí, más sí, importante sí. de ese momento. Algunos temas que ya una vez que grabamos en Music Hall y todo, ya nosotros sí hacíamos playback tranquilamente, y si no se grababa anteriormente al programa, íbamos bien temprano a la mañana, Claro. a grabar ahí, se grababan en El estudio. en el estudio de Canal 13. Claro. Así que no solamente la parte musical, después iban y hacíamos play y tocábamos el tema que habíamos grabado antes. Claro. Año 69, 68. Sí, 67, 68, sí. claro. Sí. ¿Ahí Sí. conociste a Spinetta? No, Spinetta yo lo conocí ya estando en los mentales. Conocer a Spinetta, lo conocí a Spinetta como Sí, 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 se entiende. como una figura del estaba la movimiento. figura en la banda, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Pero lo conocí en Olivos cuando yo estaba en los mentales. Con Daniel Irigoyen. Con Daniel Irigoyen, con Rubén Visione, bueno, Kika Alvarado, Kika Alvarado. toda gente, músicos que son conocidos hoy en España. Kika Alvarado Sí, 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 Claro, sigue claro. tocando. Y bueno, y En estuvimos escala ahí. musical, perdón, ¿estaba Billy Bond? En escala musical estaba Billy Bond también. Sí, sí Y- que también cantaba en inglés. Claro. Cantaba, bueno, Y después cantaba Todo unas cantaba, cosas en bueno. castellano muy Claro. dudosas. Muy dudosas. Pero, ¿y ustedes? Y mientras va pasando todo eso, porque ustedes eran casi contemporáneos a los Gatos, es decir, Sí. estaban viviendo el mismo momento A la de ese par. cambio tan grande. ¿Cómo van sintiendo después cuando 68, 69 va cambiando, va mutando la cosa? Y que mismo mucha gente me ha dicho de la época que cuando entra Papo los Gatos cambia bastante lo que era el momento. Sí, sí, vos- Papo cambió a los Gatos. Sí. Es decir, los Gatos los cambió también el hecho de haber estado por Estados Unidos y todo Claro. eso. Yo conozco mucho porque era muy amigo de los Gatos. Sí. Aunque, viste, Sí, sí, sí. en entonces se comentaban que podríamos estar peleados. Claro, como tantas las dos bandas, cosas, los Rolling tantas Stones y los Beatles, ridiculeces, esa cosa. claro, sí. No, al contrario, éramos amigos, no teníamos ningún problema. De Mono, yo era íntimo amigo de Morito.
Claro. Así que no, imposible, ¿no? Mm. Y bueno, y pasaba eso, ¿no? Que toda la gente se creía que estábamos perdidos y todo lo contrario. Mm. Todo lo contrario. Pero los gatos, por eso sé esto, que cambiaron mucho ellos su historia. Con ese viaje. A ver, ese viaje famoso. Que se equiparon, compraron un montón de equipamiento. También. Y claro. vieron a unas bandas allá. Exacto, exacto. Claro. Tan es así, y bueno, viste, después yo toqué con el Fede y con Ciro. Ciro, claro. Claro que Ahí se da la pauta de que no pasaba nada, No, no, nada malo. no. No, Completamente. totalmente. Al contrario, ¿no? Y después, en el tema del mundo Walker, ¿por qué se dio esa transición después de lo que vos justamente decías, que fue un error pasar al castellano, Sí. de salir de Music Hall y pasar a RCA? ¿Cómo fue que los ganaron con esa idea y medio que les pautaron, che, si pasan acá tienen que cantar en Sí. castellano? Ricardo Alberto Kleiman empezó a producir a los Walker entonces en esa parte en ese periodo que hizo castellano, Ujú. y empezamos con el tema ese, Balada para un loco. Claro. Ese que un balado para un loco, bueno, resultó el cambio abrupto Mm. donde la mayor parte de los integrantes del grupo no estábamos de acuerdo a hacerlo. Claro. Entonces Claro, era una pelea interna. Conflicto grande. Un conflicto, ¿viste? No quisimos, y cada vez peor. Si hoy al día le hablas le preguntás a Polo si él estaba de acuerdo de cantar Balada por un loco, no por Balada por un loco, ni por el tango, ni por Sino nada, por el concepto de Walkers. sino porque perdíamos la identidad. Claro. Eso. Claro. Polo vive en Suiza. Sí. Vive en Suiza porque hubo una mague cuando sale la caja de una vuelta, ¿no? De los Walkers. Sí, intenté yo traerlos de vuelta a los Walkers para poder hacer justamente ese Walking Up, Claro. para hacer ese LP y agregarle otros temas que también habían pegado mucho de otros discos. Mm. Singles también, ¿viste? Y él venía de los Moscar, ¿no? Claro, él era integrante de los Mockers, cantaba con los Mockers. Claro. Los Mockers también, éramos amigos, nos conocíamos ahí en el Sí. Canal 13. Claro. Estaban los Walkers, estaban los Mockers y estaban los Shakers. Sí. Y llegaron los Gatos Salvajes, Claro. no siendo los gatos. Claro, pre-gatos. Y ese momento, imagino que fue tremendo, ¿no? Como cambio generacional, ¿no? Esa Generacional. aparición de esas bandas, Claro. de estas Bueno. dos bandas uruguayas terribles, y bueno, Sí, ustedes sí, a la para par mí haciendo es eso. excelente. Los Shakers. Los Shakers, grandes amigos también. Sí. Espectacular lo que sonaban los Shakers. Bueno, lo dicen todos. Charlie García dice, cuando vi los Shakers, Por me favor. explotó la cabeza. Era una locura, Dice ¿no? que los Shakers han sido algo la terrible. composición que tenían también ellos, los temas que hacían. ¿Y de los Knacks te acordás? Sí, me acuerdo de los Nats. Sí. Amigos nuestros, es una Sí. banda que nosotros también queremos mucho. Sí, yo lo conocí cuando fui a la fiesta de ustedes cuando cumplí. Ay, Sí, claro. sí. Lo conocí ahí personalmente Army, a Army. el querido sí. Army. Sí. Conocí a Army porque si bien en la época estábamos en paralelo con dos bandas diferentes, nunca tuvimos la posibilidad de charlar. Y esa noche Claro. Qué Los bueno. 400 Estuvo programas buenísimo. Música Lática. Exactamente. estuvo buenísimo. Lo que Y yo aparte- me imagino. Perdóname, y Sí. aparte ahí con Army toca Jorgito Fernández, Claro, sí. Claro. que era integrante de los Mockers. Sí, claro. Claro. Y Jorge bueno, Mocker. ¿te das cuenta? Que Jorgito estuvo en mi cumpleaños. También. Claro. Ahí Este, Vos sabés que a mí me parece, y debe pasar, al menos a mí como melómano, que para ustedes debe pasar todo muy rápido, ¿no? Debe ser muy rápido todo, debe ser como un aventón, porque vos eras muy chico. Sí. Y vos ya estabas a lo mejor siéndote de los mentales o ingresando a los mentales a los 22 años, 23. 21 tenía. 21, Claro. y ya tenías a los Walkers atrás con 3 discos y ya habías pasado a tener una vida de adulto. y, ¿no? metiendo giras en el medio, decir Yo creo experiencias. que la cabeza no... Y era terrible lo que trabajábamos con los Walkers, ¿eh?
Claro. Hacíamos 5 o 6 shows, como hacen las bailantas Ah, hoy. sí, Claro. bueno, los carnavales famosos, ¿no? Claro, los carnavales, peor todavía, 8 hacíamos. Claro. Era una cosa hemos hablado infernal. acá, viste que carnavales tocaban 8 shows. por- sí. No, viste, era las una bandas que locura. tenían una estructura, a lo mejor tocaban comunicaciones y se tenía que ir a Herley. Y en Herley ya tenían armado, Sí, sí, porque sí, no sí. hacían tiempo, entonces tenían 2 juegos de equipos y los plomos iban de un lado a otro armando. Y en carnavales, calculá, nosotros estábamos en escala musical, éramos Sí, 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 estrellas. músicos de escala Claro. prácticamente. Sí, sí. Y teníamos que ir, nos dividíamos entre todos los grupos que tocaban en escala musical, se dividían la forma de trabajo. ¿Qué hacíamos? De repente nosotros teníamos 2 o 3 shows de que lo contrató el representante nuestro Mm. y los otros iban de escala. O sea, hacíamos 8 shows, porque nos mandaban a 5 centros de escala musical. Claro. Escala musical mandaba músicos a lo loco. Era terrible. Tocaban, qué Era sé una yo, cuántas organización bandas. tremenda. Nosotros hemos visto en algún momento, viste, el afiche de comunicaciones o de algún Sí, lugar sí, sí. de las bandas que tocaban y se te cae Sí, sí, pescado. todo, pero todo, viste, Ahora- aparte cuero, escarcha, todas bandas, viste, como decís. Y había uno muy gracioso que hemos visto hace poco que estaba figurado en una parte Carlos Vicio, la colección número 5 y más abajo colección número 5. Claro. Pues, separado. Estaba Carlos que salía con un guante, ¿no? Con los guantes, Sí, con los claro, guantes, los tremendo. Había varios con guantes, los guantes negros también. Claro, Claro, guantes era- negros. Billy Bonnet estaba ahí. Pero Mirá, guantes Los negros. guantes negros con Ricardito Bleu. Sí, claro, Flor Ricardo de Mirá qué violero. Qué nene, ¿no? Lo que pasa es divino. que veníamos con Agus y contaban que tocaban en un boliche en Tucumán y tocaban los Shakers después del Mono Villegas. Y que el Mono Villegas con los músicos de jazz se les mataban de risa a los Shakers por los peinados y los cargaban, ¿viste? Entonces yo me imagino que los músicos de rock de la década del 60, a lo mejor vos ya lógicamente lo naturalizás. recordás con simpatía, pero debe haber habido algún rechazo fuerte en la sociedad para con ustedes, ¿no? No, yo no lo sentí tan así. A mí me pasó que era importante que no pasara con la gente. Con la gente no pasaba. Claro. Se generaron a través de las compañías discográficas Mm, cierta competencia entre ellos. claro. Y vos fíjate que te estoy hablando que si nosotros con Sacramento estábamos en RCA, por ejemplo, y en Mandioca estaba Manal el problema era entre los sellos, ¿no? Yo no era amigo de No. Javier Martínez. Yo no, No, me peleaba y con la Javier y la Martínez. banda no se ponía la camiseta del sello ni nada. No, estaba el reloj cuando estábamos nosotros Sí. con Sacramento. ¿Lo Y viste bueno, en con vivo los el reloj? Buques pasó lo mismo. ¿Lo viste en vivo el reloj? Sí, el reloj. Eran como decían. Sí, los primitivos, Sí. era impresionante lo que sonaba. Acá estuvieron Fresi y Zavala hace unos meses y le decíamos que todo el mundo que hablaba del reloj, que lo ha visto, es tremendo, pero una cosa medio como, viste, de afuera, esa banda tipo Rainbow, viste, con lo que era Willy Gardy, viste. Sí, No, sí, no. sí. Además un cambio abrupto Bueno, al Willy Gardi, sonido de la época. batero de la Sí. pucha. Sí, locomotora. Locomotora. Sí. Con como Bombo, ¿no? Con dos bombos. Sí, sí, sí. Y después, por ejemplo, ¿lo llegaste a ver también en esa época Papo? Ahí Sí. cuando arrancaba. Sí, Y- sí. Y después también hay un guitarrista del que se habla mucho, que creo que tocó con La Conexión en un momento, que era Poli Martínez. Poli Martínez, para. Que siempre que muchos dicen que fue el violero de esa época. Sí, que vivía por ahí por la Avenida del Trabajo, Sí. que tocaba también con el Negro Sí, Monte, puede que ser, hacía yo toda no la También, velada. también estaba el Negro Montes. Sí. Yo me acuerdo de. Era una época. con Pero tantos eso cuando músicos. estaba el Carlos Viso también con ellos. Claro. Sí. Y voy a traer a colación algo con respecto al instrumento de Fabio, porque en ese momento estaba de moda ser violero. Todos querían ser violeros y todos estudiaban guitarra. Entonces dicen que cuando vos armabas un grupo, lo que faltaban eran bajistas.
el bajista era el que faltaba. Claro, sí. Porque era como un instrumento, a lo mejor. Sí. Yo escucho muchas notas de bajista de la época que medio que llegaron por descarte al Claro. instrumento, como ya tenemos el violero, tenemos el batero, nos falta. Sí, y se busquemos un acomoda. bajista, el que sea. Claro, sí. ¿Me entendés? El que sea. El que falta acá en la reunión, el señor Bocón. Claro. Claro. Que tomó el bajo, bueno. Tocó el bajo faltaba- porque para entrar. Exactamente, superávit de guitarrista, Totalmente. gracias, Agus. Mira qué ejemplo Sí, al hueso. claro, Totalmente, mismo David sí. Lebón, pues igual David era multiinstrumentista total. Sí, porque- y todo tocaba a un nivel altísimo. Sí, Para pues, algún desprevenido del otro lado, David Lebón tocó el bajo en Papos Blues 1 Sí. y Bocón Desatormentando, el primer disco de Pescado Rabioso, un gran guitarrista, ya tenía engranaje, pero para tocar en esa banda pasó a tocar el bajo. Y David tocó batería en color humano. En el primer disco de Color Humano. Entonces, fíjate, ese que animal. graba poco ahí, ¿no? Graba más o menos la mitad del disco. Claro. La otra mitad la graba Rodolfo García. Rodolfo García. Y después entra Moro. Después entra Moro para el segundo y tercer LP. Qué nenes, ¿no? Corre. Por favor. Super músicos. ¿No? Sí, Hermoso. sí, totalmente. Por eso, yo siempre hablamos con Agus y con los amigos que vienen al programa, que después del rock norteamericano y el inglés, estamos ahí con el italiano y porque el rock argentino es un rock que es muy especial, Sí. porque tiene raíces de un montón de lados, pero hay cosas que no se parecen a nada. ¿Dónde lo metes al disco de Sacramento? En el 71, cuando yo fui a España con Ciro, Ujú. con Papo y David Lebón, que estaban allá, comento esto para que así se sabe. Sí, sí, sí. Estaba Danos Ciro, más contexto de ese viaje. Claro, ¿cómo arranca primero Contanos, el germen claro, de decir, claro, vamos allá, para allá? allá estaban Ciro, Alfredo, Papo Mm, y Moro sí. para formar una banda, sin Lito, ¿no? Ya estaban, y había Estaban en más España. exiliados también, por ejemplo, ¿te acuerdas? No sé si ya estaban los Aquelarre allá. No, todavía no. Todavía no. Creo que No, no. Aquelarre no. fue Aquelarre 75. fue posterior. 75 fue que la Aquelarre grabaron, son sí, 75. Claro, estoy Sí, hablando sí, del sí. 71. Ellos Claro, después no, fueron allá, 71, más allá. claro. Y bueno, estando allá, había infinidad de músicos argentinos. Acá en la Argentina, no conocidos. No conocidos. Eran argentinos que tocaban allá. Allá. Sí. Y vos te fuiste con David, David, Papo, Ciro y yo. David 21 años. Sí. Éramos todos Todos chicos, iguales. Todos Todos muy iguales, pendejos. éramos chicos. Se Es fue. más, yo me enteré de que iba David porque estaba en el 6, así esperando para que salga el avión. Y aparece. Viene ¿Y este qué David tal? me dice, ¿qué corre? ¿Qué hace, ruso? ¿Qué anda haciendo por acá? No, yo voy para España, ¿ahora te vas vos? Sí, ¿a dónde? ¿Qué vas a hacer en España? Le dije, voy a tocar con vos. Ahí me enteré. Fueron todos. Me enteré ahí, fue comiquísimo. Bueno, no me digas, bueno, te esperamos, le digo, porque no sigo, tenía que Año pasar. 71. Sí, 71. Pleno franquismo en España. Totalmente. Bueno, Sí. ahí, no creo que el rock esté Franco en el aeropuerto en Baraja diciendo No. bueno, volvimos a Argentina. No, para nada. ¿No? Para nada. No, es más, en España ibas caminando por la calle y te pedían. Los argentinos llevábamos todo el pasaporte. Mm, Porque además teníamos el pelo largo, era obvio. claro. Vamos bien documentados para que no nos suceda nada. Pero bueno, estando allá y volviendo a la música, nosotros teníamos la posibilidad de tener un trabajo acompañando un solista ya, Sí. los cuatro. Sí, ¿Qué sí, sí. pudimos haber dicho los cuatro? No, vamos a formar una banda. Claro, Así caguémonos fue de la hambre, cosa. dijeron. Y bueno, y fuimos, empezamos a tocar. Y entonces dimos una prueba en el JJ, hoy es como el Maumoao en una Sí, 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 oportunidad sí, acá, ¿no? Conocidísimo. Está en la Gran Vía, frente al Morrison. Y fuimos y nos prestaron unos instrumentos unos muchachos que estaban tocando ahí. Mm, Había un teclado, un Hammond, había todo para tocar los cuatro tranquilamente. Fuimos, nos subimos al escenario, estaba sentado ahí unas cuantas personas en una mesa redonda y nos pusimos a tocar. A zapar.
Sí, porque no teníamos nada. No tienen ensayo. No teníamos ensayo, ni habíamos ensayado. Qué Una grande, van a zapada. formar una banda, se van de acá y la arman en España. Sí, ¿viste? sí, sí. Es maravilloso. Y fue una experiencia fabulosa después, obvio. Y empezamos con improvisaciones, porque no. ¿Y quedaron ahí para laburar? Que No solamente eso, dijeron, bueno, está bien, basta. Y uno, pero Chao, yo pensaba voló que- en el orto. un voleo, no van a pegar, decía yo. Y entonces, siéntense, dice le presento acá a Caballero. Caballero era el representante de Maritrini, vendía a Maritrini allá, a Serrat. El Green Band de acá. Sí, una cosa. Vosotros realmente tienen quien los lleve acá a trabajar y con la música. No, venimos acá a probarnos. Dice, bueno, perfecto. Dice, si ustedes no se oponen, yo los voy a vender en toda España. Dice. Claro. Muy bueno lo de ustedes. Pero vamos a hacer una cosa. Ustedes van a empezar a tocar acá en el JJ. Ya con trabajo. Ya está, ¿viste? de una. Ya está. Nada más. Dice, el señor es acá el encargado del JJ, así que después conversa con el claro. Bueno, el tipo, todo esto lo empezó a vender allá, se fue, dejó para que tocáramos ahí. Es más, nos metió en otro boliche que se llamaba Beethoven, Sí. nos metió en Beethoven, así. Nosotros ni enterados, no lo vimos más, tipo. No lo vimos más. Y tocaron. Y tocamos ahí en JJ, tuvimos que armar los temas. Pero ya teníamos dónde ensayar, que íbamos al JJ. Claro. Sí, sí, ya había Claro, lugar. claro, claro. Pero la primera vez que tuvimos que preparar algo para ir y empezar a trabajar, David apoyaba en la mesita de luz el equipo, y así sucesivamente todo, ¿no? Y bueno, y empezó así la cosa, ¿viste? Ensayando adentro de la habitación del hotel donde estábamos. Claro. ¿Y el grupo tenía nombre? Sí, nos llamábamos los gatos. Claro. Eh, Pero pará, estaba en la bata estabas vos, estaba David, que David, que tocaba el bajo, el David en bajo, bajo. Ciro los teclados, Chiro los teclados y Papo, que tocaba la viola. Papo que tocaba la viola Claro. y quién cantaba. Ustedes eran los gatos. Y cantaba David. David Y cantaba Ciro le hacía coro. y David cantaba tema En de los inglés. gatos En inglés. en inglés. Todo en inglés. Ahí está. Porque en castellano era mala palabra ya. Claro, no. Después No, con Morris empezó ya a... tenés que cantar en En inglés, inglés. o Sí, no, sí, no sí. entraba. Es así, ¿no? Sí, y encima teníamos un súper cantante en inglés, Claro que sí. porque él hizo toda la primaria en Estados Unidos. No, una dicción perfecta. Y aparte, Perfecto. David Era un es- inglés. David Y un es un gran cantante. cantante de la hostia. Y encima cantaba bien. Cantaba bien. Todo. Así tenía. que bueno, no había problema, se daban todas las cosas. Y La la cam- banda sonaba bien, ¿viste? Claro. Black Amaya contó acá que Papo lo elige a David porque dice Yankee, qué sé yo, tiene facha, bueno, metelo, ¿viste? Pero era medio así cómo se armaban a veces las cosas, ¿viste? Después había química, por supuesto, ¿no? Claro, yo a David, por ejemplo, lo conocí con los Walkers en Miramar. En Miramar fuimos a hacer el día que abrían el boliche, íbamos a ir a- Inauguración. Una Sí. inauguración. Entonces íbamos nosotros y ellos estaban Raffanelli, David, y no me acuerdo quién era el batero, che. Era Albatros eso, ¿no? La banda. No Porque sé, me, acuerdo no me acuerdo que esa banda con Rinaldo creo que se llamaba Albatros. Sí. Pero ahí Rinaldo, David tocó la guitarra. Claro, David Claro, guitarra, bajo Rinaldo sí. y un batero. Un batero había. Y ellos iban a quedarse tocando allá. Nosotros fuimos, hicimos una presentación y nos volvimos a Buenos Aires. Claro. Y ahí lo conocí a David yo. Sí.
Y era así como muchos dicen que vos lo veías y te das cuenta que era el flaco de afuera, que se corría la bola que había un chabón de afuera acá en Argentina. Sí, sí. Y vos lo veías por la pinta, no era de acá. Sí, pero encima, viste que cómo caminaba todo derecho así, el cuello largo tiene. ¿Viste que tiene el cuello largo? El micrófono ahí está. Tiene el cuello largo, David. Sí. Y iba así, viste, caminando. Y era como, ¿qué hice? Unos pelos por acá tenía ya. Qué loco. Ya tenía el pelo largo. Claro. Y bueno, tipo macanudo el ruso, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Y ahí cuánto Sí. tiempo estuvieron en España, Corre? David, Papo duró muy poco. Después entró otro violero a la banda, que era un andaluz, Ujú. que se llamaba el Manguis, le decían Mangarra, le decíamos nosotros. Sí. El Manguis terminó siendo el violero de Guadalquivir. Mm. Sí. En España era el mejor violero últimamente, cuando siempre me contaron, Ciro, cuando Ciro se quedó viviendo allá después también. Sí. Que era muy famoso allá en España, uno de los mejores violeros de la rumba rock. Mira vos. Qué cosa. Y es el día de hoy que yo te muestro el teléfono y me Sí, comunico comunicando. con él permanentemente. Mira vos. Qué bueno. Mirá Sí, los escucha, años, mi ¿no? papo se va porque por su espíritu inquieto, ¿no? Sí, sí, Papo, aparte era amigo de Pomo, y Pomo estaba en Inglaterra. Entonces se iba. Allá estamos todos muy cerca, ¿viste? Tenés Inglaterra, Francia, está todo ahí. Sí, a Papo muchas veces, un par de veces le denegaron la entrada a Inglaterra. Sí. Claro. Porque los ingleses no querían que vaya gente a laburar de la música. Si entrabas como turista siempre tenías que probarlo y Papo se ve que su aspecto también llamaba mucho la atención. Claro, pero él fue porque era amigo de Pomo, no fue a tocar con Pomo allá. Claro. No, sí, en aquel mismo lugar. muchas veces él trabajaba, me acuerdo que le contaban ilegalmente, capaz, viste, en algunos lugares donde venía mucha gente de rock, pero ni tocaba, el flaco estaba ahí sirviendo tragos o lo que sea, y mismo que algo que me han dicho, no sé si era tan así, que afuera era más tímido Papo que acá. En ese sentido, Sí, de que no, perfil más bajo. no mostraba el lado artístico que tenía como acá. Para Sí, mí pero- fue siempre Papo. Claro, Fue pero una también hay cosa- una anécdota a mediados de los 70 que habían vendido como una especie de gira en Madrid con Papo Blues. Y Papo en un momento se raja. Y habían quedado, el bajo lo tocaba Botafogo. Y habían quedado sin Papo. O sea, Papo sin Papo. Y Botafogo tuvo que hacer de Papo. Sí, sí. Y bajaron las luces, Pelo como para para que no adelante. parezca, pelo para adelante. El libro de Peter de Anthony, Papo Made in USA, es un libro cómico. Directamente. Sí, sí, sí. Se fue a gira hace poco, Peter. Sí. Así como esa anécdota, tiene un par que son pero desopilantes Sí, directamente. aparte, no sé si Papo en ese llegó- libro lo encontraron durmiendo en una tumba, ¿viste? Sí, casi llegaba a formar un trío cuando estaba en Estados Unidos con Carmina Pizzi y Tim Bogert. Sí, Sí, claro. Claro, el Imagínate reemplazante lo que de hubiera- Jeff Beck. Jeff Beck, imagínate lo que hubiera sido eso. ¿Y qué hace Papo? Se queda dormido. Y no va cuando se Sí, reúnen los... nosotros de primera mano tenemos que hubo otro problema aún mayor, que por eso B.B. King se enojó, Bien. porque B.B. King medio lo apadrinó en un momento. Sí, sí. Y Papo, tenemos varias anécdotas de primera mano que esos tipos que se autosabotean su carrera, Sí, ¿viste? sí, sí. En el momento en que van a jugar en primera, Sí, boom, sí, se sí. quedan dormidos. Sí, sí. Sí, Hay algo de eso en la vida, Ese ¿viste? sí. Del dulce Sí. perdedor. Sí, 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 sí. sí, sí, ¿no? completamente. Entonces eso también es Un tipo complicado. muy particular, Papo. Un nene, dicen todos, Sí, ¿no? sí, sí, me parece que sí. Yo tengo un dicho de Papo, dice, espero, mira lo que, es un tierno, ¿eh? Ojo. Sí, 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 Sí. sí. Eh, era potente, pero también era un tipo tierno. Dice, espero que nunca me muera después de que mi perro. No, al revés. Espero Que él no quería ver a su perro muerto. A Cactus. Claro, Quiero, Claro, que yo quiero me quiero morir morirme antes. yo. Me quiero Y morir morir al antes. perro, sí. claro. Fíjate qué ternura, ¿no? Sí, Porque Sí, hay y que, los hay que que ser amamos muy a los tierno. perros como vos y yo, Ah, sabemos sí, lo que yo eso soy un significa. loco. Claro. Sabemos lo que eso significa. Pero esas cosas, viste, de Papo, que en el libro El hombre suburbano, Sí. hay una anécdota que dice que estaba con Sergio Marchi y cuando dijo que vaya, que lleve unas cervezas. Y escucha la llave de la casa y
Papo esconde las cervezas. No, ya le dije a mi vieja que no tomo más. Y de 50 años escondiendo las cervezas. Es un nene, Sí, un divino, ¿me entendés? Sí, Siguió tiene viviendo cosas con los así. viejos toda la vida. Sí. Un Bueno, capo. Bueno, hay un libro muy bueno de Papo también, de índole cómico, pero ya elevadísimo. Que ya 100 veces Papo, no sé si lo Sí, leyeron. sí. Era 100 de Papo, algo así. Sí, 100 Que son 100 Son anécdotas. 100 anécdotas. Hay una que no se puede contar. Hay muchas cosas. La última. No me acuerdo. No la puedo Yo decir. me acuerdo de la del micro, La del armonicista. No, te no, tiro la del microondas. La del horno. La del sí, horno. Esa es una. Que dijo, te dejé un regalito. Esa es una, y después la del armonicista. No me acuerdo. Esa era. Terrible. Ay, Es terrible. Es bravísimo. Qué personaje tan Y después lindo. una vez me encontré una nota por YouTube con los que escribieron ese libro, 100 veces Papo, y dicen, ustedes no saben lo que quedó afuera. Claro. De lo que quedó afuera porque no se podía poner directamente. Claro. Pero Fontana Rosa un día dijo que él quisiera que para él, que cuando él parta, diga, los amigos, cuando lo vean, se alegren. ¿No? La gente. Sí, se alegre sí, con sí, él. sí. Como, ¿viste cómo pasa con los tipos buenos, no? Y con Papo no hay ni un solo tipo que nosotros conozcamos que no les empiezan a contar, Sí. no el gran violero que era, sino El personaje. el personaje Sí, sí, sí. que era. Sí, Era, ya viste una cosa que decís, Nada, ¿viste? único. Cuando hace Cuando íbamos, perdóname, cuando íbamos a Plaza Francia, que el padre lo traía con... Carla. lo traía, claro, el padre lo traía con el Ford, lo dejaba ahí en la Plaza Francia disfrazado de hippie. ¿En qué año fue eso? Decíamos nosotros, ahí viene disfrazado Ahí de está. Che, y corre Inés, perdón. Sí, dale. Por favor. Y ahí cuando estaban toda la movida de Plaza Francia, Sí. estaba tan tanguito ahí, estaba. Sí, sí. ¿Lo llegaste Sí. a ver? Claro, yo lo conozco. O sea, Claro, a para tango. mí esto es una locura. Bueno, Tanguito ahora justamente. Yo lo conozco, sí. Estoy escuchando justamente unas sesiones que hizo, creo que con RCA Tanguito, ¿no? Está el disco, tiene 2, ¿no? ¿Cuál? ¿El que está colgado de la ropa? Ese mismo. Sí. Está bueno ese disco, Está ¿eh? buenísimo. Aparte son todas cosas Y hay- encontradas. Y hay poco registro de él, Sí. salvo por lo oral, ¿no? No, Por pero lo- él era así, era un muchacho muy simple, tango. Che, le hacían bullying, ¿no? Sí, eso también. Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Nosotros no. No, pero como un respeto total había mucho, con una todo. línea muy grande entre el chico de bonaerense, del conurbano, Sí. con los chicos de Capital. Claro. Era como que había una cosa. No ustedes, ¿eh? No, en general. Tipo el cabecita negra. Claro. Bueno, mismo Sí. les pasó a Box Y Day. vivía en casero. Sí. Vivía en casero él. Claro, Caseros. Claro. Así que. Bueno, lo que dice Agus es verdad. Cuando Jorge Álvarez va, cuando tiene mandioca, y va a ver a Box Day, le dijeron están en Quilmes. Y para la gente de Capital ir a Quilmes es como nosotros ir ahora a, viste, no sé, a Belén do Pará en Brasil. No, como te diga, Y che. es media hora de viaje. Sí, no, era otra realidad. Sí, tenía que pasar la frontera, ¿viste? Claro, es Para eso, ver. esa es la Claro, palabra. claro. Esa es exactamente la Lo palabra. mismo con las bandas del oeste, eran tribus diferentes. Sí. Bueno, la gente del oeste, contado por... ¿Quién contó que ellos pensaban que no había movida en Capital y que eran los únicos? Creo que los del reloj. ¿no? Los del reloj. Claro que sí. Ellos no sabían que había bandas de rock en el Claro, centro. sí, claro. Y cuando llegaron al centro dijeron, ¿qué pasa acá? Claro. No lo podían creer. Claro. Y bueno, pero eso. Lo que pasa es que antes nos costaba movernos mucho a nosotros. Claro. Oye, alguno tiene un auto y te lleva. Sí. Y estás en cualquier lugar. El reloj vivían ahí por Ramos y, Sí. y bueno, vivían en Ramos. Claro. Nosotros con Sacramento ensayábamos en Ramos. Mirá. ¿Y éramos de dónde? Ciro y yo vivíamos en Olivos. Y hacíamos un viaje enorme Qué hasta bárbaro. Ramos. Qué- Todos los días nos tomábamos 2 colectivos, porque no teníamos auto. Claro. Y eso... Y Pero- qué locura, Ciro, un gato, una figura que tuvo una popularidad inmensa, vos con los Walker, dos otras figuras gigantes, y que ninguno tenía un auto como para ir para allá. Es decir, tenía que tomar fitito. 2 bondis de ida, 2 bondis de vuelta. No, pero yo nunca me compré un auto, porque me compré 3 baterías. Ahí está, Claro. ahí está el Ahí vicio. está Ahí la está el cosa, auto. ¿viste? Ahí está el vicio. Antes era así. Vamos. Y dale, vamos con un tema ahora de los Walker, y ahora volvemos. When I just seeking to find the same, until you love me the beautiful day. You come back and tell me that what you know.
I made a happy week walking the rain. All the love what I'm feeling. Everywhere but it be. Tell me how, tell me now, get everyone. 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 When I just sit in the fire and say, but you love me in the beautiful day. Look at my God, tell me now what you know. I'm very happy week walking the rain. All alone what I'm feeling. Everywhere but it be. Tell me how, tell me now, yeah, everyone. 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 Everyone but it be. Tell me how, tell me now, get everyone. 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 When I sit in the fire and say, but you love me in a beautiful day. Look at my God, tell me that what you know. I'm very happy week walking the rain. All over what I'm feeling. Everyone but it be. Tell me how, tell me now, where everyone, everyone, everyone. Bueno, sí estaba sonando una canción del tercer disco de los Walker y bueno, ahora estabas comentándonos antes de, justamente, volviendo hacia atrás, es decir, previo al viaje a España, terminan los Walker y vos pasás hacia los Mentales. Sí. Qué manera de mantenerse activo, ¿no? De no parar en ningún momento. Ya antes de entrar a los Mentales estaba tocando en un boliche yo, acá en Palermo, en la calle Darradeira, Claro. con un muchacho que trabajaba en la obra Pelo, Mira, que era que cantaba y tocaba la viola en la banda. la famosa Hair. Para los cipayos Gear. Sí. Gear, ahí está. Y un tecladista, no teníamos bajista, y tocaba yo la batería, éramos 3 en el boliche. Claro. Y ahí fue donde me vino a buscar Jorgito Furia, para ver si quería integrar los Mentales. Eso fue post-Walkers, Sí. 71, 70, 70. 70. Y ahí, ¿vos en algún momento fuiste a la cueva? De Billy Bond. La de Rivadavia fuiste. La de Rivadavia. La de Porrador no fuiste. La de Porrero no fui yo, no. No. Y era una linda movida, ¿no? La que estaba en la cueva. Sí, ahí me hice muy amigo de... Claro, a mí me quedaba cerca de casa la de Claro, Rivadavia. en Claro. 11. En 11. Claro. Ahí me hice muy amigo de Sandro, Mirá. Mirá vos. Robertito el Sánchez. nombre que tiras. Sí, sí, sí. Claro, así nomás. tiró, ¿viste? Sí, sí. Me hice muy amigo de él, ¿viste? Y hay Contate algo del fotos. gitano, corre por Claro, favor. contate Que algo. que lo adoramos. A mí me gusta mucho Sandro. Es Roberto para los Robertito. rockeros, no es Sandro, Robertito. Roberto. Javier Martínez le decía Roberto. Tipo genial. Sí, sí, Javier nos contaba que era un tipo muy, Sí. muy de barrio, ¿no? Sí, Valentín Alsina, ¿no? totalmente. Sencillo. Claro, claro. Sencillo era. Y lo viste cantar a Sandro ahí en... Sí. No, El que está con los hacíamos fuegos ahí. zapadas. Claro, Realmente era lo de fuego. tocaste zapadas con Sandro. Zapadas. Ahí se Zapa. hacían zapadas como un bomarzo. Sí. Con todo. Siempre. Y en la cueva también se hacían zapadas. Claro. En la de Porredón. Claro, claro. Yo no iba porque era chico. Claro. No Por eso podías no te da la entrar. edad. No me daba la edad a mí. Aparte, No, acordate que la Cueva de Porredón arranca como un reducto de jazz, Sí, de claro. los tipos, el after Sí, hours sí, de, sí. Claro. de los yaceros. Claro, O sea, Sí. sí. se llamaba Jamaica, era otra cosa. Por eso pude ir a lo que fue la cueva de Billy Bond. Claro, claro. Y después de esto de los Mentales, te vas para España. ¿Y cómo se da el regreso de España? Bueno, el regreso de España, ya ahí teníamos la idea de hacer
una banda, ¿no? Perdóname, Sí, córreme que una pregunta en el Sí, medio sí, con sí, los sí. mentales. Acá. Los mentales con Daniel Irigoyen. Daniel Irigoyen, Quique Alvarado, Quique Alvarado. Rubén Visione. Pero Daniel Irigoyen también se va a Europa en el 71. Que Después de haberme ido yo a Europa. él se va con Gustavo Gregorio, coincide con Gustavo Claro. Gregorio. Sí. No, pero es más o menos en esa época. Y sí, calculo que sí, ya no estaba acá. Al irme de los mentales y irme a España, chao, perdí Contacto. todo contacto con los chicos. Claro. Pero ahí vos cuando te vas de los mentales, ¿te vas porque tenías este proyecto en Europa o te vas mal? No, yo me fui muy bien, yo soy íntimo amigo de todos ellos. Sí, sí, de Daniel sabemos que de Sí, Daniel Irigoyen tenemos buena y relación. de Quique Alvarado también nos seguimos comunicando. Rubencito, bueno, falleció. Sí, sí. No está más, pero estuvo tocando conmigo para armar una banda Ujú. Sí, 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 no sí. hace mucho. Claro. Y ahí, Bueno, estábamos en España y cómo se va dando el regreso, el fin de eso. El regreso fue que nos volvíamos para aquí y necesitábamos volvernos a la Argentina fundamentalmente porque por la familia, por un montón de razones, ¿no? Que, Sí, 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 sí. que hacían en la vida privada de cada uno de nosotros. Y era una distancia mucho Fundamentalmente más grande. era decir lo que tenía mal el padre, ¿viste? Y bueno, esas cosas te hacen pegar la sí, vuelta. tal cual. Claro. No, además la distancia en esa época era mucho más que No, ahora. totalmente. Fíjate que la única manera de hablar por teléfono no teníamos celulares. No, eran llamadas ridículamente caras. Y totalmente, o si no, de algún teléfono de colgado ahí en España, ¿viste? Claro. Entonces hacía muy difícil las cartas llegaban a la embajada argentina, al consulado, Mm. las cartas que nos enviaban nuestros padres iban ahí, Ibas a buscar ahí. y claro, íbamos a buscar al consulado, porque nosotros no teníamos punto fijo. Claro, nómades. Claro, andábamos por todos lados, estábamos 15. Allá en España, vos cuando tocabas en entonces, tocabas 15 días en un lugar. El contrato eran 15 días en Valencia, 15 días en Zaragoza, Sí. 15 días en Eibar y así. Claro, y pasar de lugar en lugar. Pero Y- nadie tiene contexto cómo se vivía en esa época, porque el mundo te va arrollando, ¿viste? Sí, Entonces, nadie entiende eso que dijiste vos recién, que hoy estás vos en Londres y le sacás una foto de una campera que quiere Fabio y se la mandás a Fabio, che, ¿te gusta? ¿Te la compro? Claro. Y antes eso era marcianos, No, era no, Julio Verne, ¿viste? Entonces la realidad es que era muy difícil, muy complicado, y a las nuevas generaciones ni siquiera se les puede explicar lo que era tener tono en el teléfono, conseguir tono Exacto. para hablar. Sí, Y sí, después sí. con la operadora, no sé si era el 000, qué número había que marcar para llamar a España. Yo me acuerdo, yo tengo mi familia española, y cuando llamamos parecía que era el gasto del año, porque eran carísimas las Sí, me llamadas acuerdo. y se escuchaba como en el medio de una tormenta de nieve, ¿viste? ¡Oh! ¿Viste así? Y, ¿cómo están? Aparecía rapidito, ¿Es todo, verdad o todo no? bien, Chau, 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 chau. chau. Te paso a contar. ¡Cariños! Acá está. De repente allá, Chau. ¿Cuánto gastamos? $2 millones. Qué loco. era divino. Era bravo, Sí, ¿no? era difícil. Era bravo. La comunicación era terrible. Era bravo. Y como ustedes estaban en una época que ya había franquismo, ¿vos sentías la diferencia? Porque ustedes acá, si bien vos decías que a vos no había un problema con la sociedad, cuando te das el pelo largo, algún día habrás ido en cana vos. Sí, un día, Bueno. no cuando. Vos en España no pasaba eso. No, Ibas con el no, documento no, y zapaban. no. Sí, sacaba el pasaporte, iba con el pasaporte. Ahí está. Bueno, a mí me contaba Osvaldo, perdón, Osvaldo el Bocón. El Bocón. ¿no? Sí, que cuando, pobrecito. El querido Osvaldo. Claro, que una vez que se dio cuenta de que a mí me encanta nuestro querido rock argentino de los 60, los 70, cuando él se dio cuenta que a mí me gustaba en serio, Te empezó a contar Sí, sí, sí. cosas. claro, porque y encima yo le empecé a hacer preguntas puntuales, Claro, ¿no? claro. Y cuestión que él me decía que con los tangueros había pica, corre. Él me decía que con los tangueros había pica. Vos Sí. me dijiste justo eso hoy en el Sí. auto. Mira, en este país es cómica la cosa, ¿no? Cuando era petitero, porque eran petiteros. Cuando era, en serio, cuando Sí, eran sí, sí. caqueros, porque eran caqueros. Cuando son negros, y son blanco, porque son blanco.
Sí, sí, Tiene siempre. pelo largo porque tiene el pelo largo. Por cualquier cosa puede tener una pica. Sí, la grieta la tenemos así, mirá, en el medio. Y no puede ser, loco, no puede ser, porque vos tenés derecho a hacer lo que sos y yo respetarte como sos. Completamente. Pero no hay una especie como a veces de resentimiento por las que yo jamás lo vi en vos, jamás. Pero a lo mejor con pares tuyos, como que también hay que entender. Una vez Richard Coleman acá nos dijo, aunque nos duela el trap de hoy, para mucha gente es el rock de antes. Y duele por el amor que le tenemos nosotros al rock, pero un poco también es verdad. Cuando un tipo mueve un montón de gente y es la voz de una generación, te puede gustar o no, pero hay una comunión ahí entre el público y el artista. Sí, Sí, totalmente. sí. Y son los cambios de los tiempos. Entonces, Sí. y duele, claro que duele, pero no por eso ese resentimiento se puede trasladar a otra cosa. Y yo creo que cuando ustedes llegaron al tango más, si querés, ortodoxo, debe haberlo jodido. Claro. Sí, que escúchame, Piazzolla, Piazzolla, del sí, tango. sí, sí. Por favor. Hicieron una vez ahí en año 14 una reunión en las cuales el más acérrimo enemigo de Piazzolla parecía que era Salgan. Y en un momento Piazzolla como una reunión como diciendo cerremos acá fila porque nos comemos entre nosotros. Y Piazzolla le dijo algo así, maestro, yo me escapaba para verlo a usted, yo tengo muchas cosas a usted. Y el tipo ahí se murió. Pero Piazzolla fue un tipo resistido sí, en forma plenamente. talibán. ¿Sabés quién venía a las grabaciones de Sacramento? ¿Quién? Aníbal Troilo. ¿Sabes qué me pasó por la Mirá cabeza? vos. Pichuco. Mirá vos. Él venía a la mañana, nosotros grabábamos. Pará. No. Nombramos a Tanguito, a Sando y a Pichuco en menos de 5 minutos. Es lo único que quiero que conocen sepan. todos. Lo conocen No, todos. Yo no, me no. quiero morir acá. Pará. Sacramento, ¿dónde grababa? ¿Dónde grababa? En RCA. RCA, ¿dónde estaba RCA? Nosotros tomábamos el horario RCA y en Saavedra, Ah, ¿eh? sí. A una o 2 cuadras de la estación Saavedra y de la plaza. Sí. Ahora no sé qué hay ahí, creo que algo de cable, no sé. Sí. Bueno, ahí estoy en un estudio importantísimo RCA. Y creo que eran 32 canales, creo. 32. Una Sí, bestialidad. sí. Opa. El estudio vos no sabés lo que era. Creo que eran 32 canales, si no me equivoco. Yo sabía que se grababa en 24, que era la consola más grande. 32 en ese No, momento. pero vos no sabés Sí, lo sí, que sí, era. una casa. Yo no, por ahí me equivoco, Sí. no me acuerdo. Pero era un estudio muy grosso. Era grosso. Y estaba arriba, hecho arriba de una pileta bajo de agua. Sí. Era grandísimo, era un cine. Ahí que grabábamos todo, que ni nos veíamos cuando Sí. para tocar. Sí. Y ahí ustedes grababan el disco de Sacramento, el primero. El primero. El primer disco de Sacramento. Ese disco, ¿te acordás cuánta? Porque Y el segundo también lo grabamos ahí. ahí, pero el primero de RCA, ¿no? Sí. De Vic. ¿Cuántas sesiones de grabación tuvieron? 90 horas, no, este fue, ¿cuántas horas de grabación? ¿Qué sé yo? Un montón. Un montón. Este será uno. Hubo guita, hubo presupuesto, hubo producción. Sí, la producción era de RCA. Y. El productor nuestro para RCA, el que daba la cara ahí era Lalo Franzen. Lalo Francia. Mira. Y espera, pero yendo primero hacia Sí. lo primero, es decir, ustedes vuelven con Ciro de España. Sí. Ustedes tenían la idea de volver acá y seguir tocando ustedes dos juntos, tenían buena onda, evidentemente. Sí, nosotros dos, sí, y yo sí. ¿Y cómo aparece la idea de sumar a Alfredo, que ya lo conocía, obviamente? Lo que pasa Ciro? es que Ciro lo llamó Alfredo de allá Ah, ahí y va. le dijo si le Armemos interesaba algo. Sí. para armar algo conmigo y él. ¿Y de dónde aparece Ricardo? Porque David se fue a tocar, se fue acá, vino para acá. Mm, Podía haber integrado David tranquilamente la banda, ¿eh? mm, Pero él cuando llegamos acá nosotros ya estaba tocando en Color Humano. claro, Entonces, viste, ahí nos dimos cuenta que no va a dejar estaba a David. ocupado. Viste, ya está haciendo lo de él. Sí. Y tocando la batería encima. Claro. Sí. Este, Lo pudieron haber chamullado para sacárselo. Si se fue a pescado tranquilamente.
Es así, ¿viste? Sí. No importa. Ay, Bueno, pero ahí te estaba. jodieron. Pero, ¿viste? Uno... Pero sí. La base eran vos y Alfredo, Ciro. Ciro y Ricardo. Y Ricardo Gelisier. ¿Y cómo ingresa Ricardo? Ricardo Gelisier era un muchacho que tocaba en Fe, Sí. Claro, ¿sí? En Fe, Gran grupo olvidado, Fe. con solo disco. Rubén Visiones. claro. Sí. Entonces el que nos trajo a Ricardito fue Rubén Visiones, Mm, que también entró a Sacramento, sí. pero no quiso grabar. No sé, Rubencito era un tipo muy especial. Y acá El violero de los incluso acá está el figura, guitarra eléctrica en Algo más brilla en el sol. Claro. En ese solo tema grabó. exacto. Mirá que no. Rubencito, un amigazo, ¿viste? Y él agarró, no quiso participar, tocó un solo tema, así como Sí. lo estás explicando vos, Agus. Sí. Y bueno, seguimos los cuatro. Claro. Los recónditos caminos del ser humano, ¿no? Porque yo como músico me volvería loco por plasmar una pandereta adentro de un disco de ustedes. Pero una pandereta, ¿eh? ¿Me entendés? Sí, Y hay gente que, no sé si es el ideal o los egos o cómo llamarlo, pasa por otro lado. Claro. Y hay gente, viste, que le agarra pánico escénico. Yo digo, doy, como están por grabar la Biblia, Sí. se baja de Box Day. Sí, sí, sí. O sea, ¿y qué pasó ahí? Claro. ¿Viste? Se fue el día antes, golpeó la puerta y se fue. Sí, 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 es tremendo. Sí, en realidad nunca, mirá, yo después continué la amistad con Rubén y jamás le pregunté ni nada. ¿Qué por el pasó? estilo. ¿Qué pasó? No. Y, ¿Por qué no quiso? Claro. y te quería preguntar, porque para mí este es uno de los más grandes temas del rock del 70 de acá. Es un tema que me parece tremendo. Y me pregunto cómo habrá sido cuando se fue gestando, ¿no? Que es Sí. Despierta y cree en mí. Que Sí. es una canción con una épica increíble. Sí, sí. ¿Vos te acordás más o menos cómo fue ese tema gestándose? Y si tuviste alguna sensación con ese tema en particular, pues yo lo escucho siempre y apenas empieza a sonar el teclado y ese sonido de la guitarra es una vibra única, ¿viste? Esas canciones diferentes. No sé si vos lo sentiste así en el momento Sí, o si lo inclusive sentiste como un yo tema más de ni ti. toco la batería y Claro. toco nada más que así. Sí, sí, sí. No, es otra Llevo onda. el ritmo nada más con el bongo. Sí, sí, es otra onda la canción. Y sí, no, es espectacular. Sí, ese tema, de entrada, lo que pasa es que los temas lo hacían Gelisier Ujú. y después trabajábamos todos con los temas. Claro. Se trabajaba mucho. No había ensayo nada más. Bueno, Todo junto con la... No. te hemos sentábamos en te hemos sillones. visto en el estudio con Fabio y con Sí, Bocón, y un día de 40 grados, la perfección, Sí. esa batería. Viste que en un momento decís, ya está, ya salió bien. No, Sí, sí, sí. no, hay que darle otro rulo más. Vamos. claro, Y- viste, era demasiado. La costumbre del laburante. Sí, sí, tenía que salir perfecto. Y ahí ese LP está muy bien hecho. Sí. Sí, suena muy Está bien. muy bien hecho el LPS. A mí me parece que este perfeccionismo que vos decís, que se debe haber repetido en muchos contemporáneos tuyos, sí va a tener la base del rock que tenemos. Porque en ese momento también, si lo hubiesen hecho diferente, pasaba igual. Y para ustedes no era lo mismo. Y me parece que eso es maravilloso. Sí. Hacerlo para vos mismo. Después, si les gusta a los demás, buenísimo. Si no, se dedicarían a hacer otra cosa ustedes, muchachos. Sí. La realidad es esa. El músico me parece que primero tiene que gustarse él y a veces tiene que sorprender. Entonces en eso me parece que está buenísimo la búsqueda de la perfección, de tu perfección. A lo mejor tu perfección no es la perfección de otro, ¿viste? Sí. Pero me parece que eso está buenísimo. Sí, sí, no, fundamentalmente. Uno trata de llenarse bien Ahí está uno eso. para poder llegar a transmitir cuál es tu gusto, tu onda, tu Bueno, cosas. a mí me pasaba cuando tocaba con él y con Osvaldo, ¿no? Que había, como dijiste vos, eran a veces un ensayo de 2 horas viendo un corte. Claro. ¿Sabés lo que era eso? Yo no estaba acostumbrado a eso, pero Y de casualidad. ni pero no, Nada. era como que alguien se confunde casi que todos nos miramos y nos reímos y seguimos, ¿no? Claro. Y cuando terminamos el tema, no el tema X que estemos haciendo con la apócrifa banda, alguna que habré tenido, decimos, bueno, vamos al otro. Con Corre y con Osvaldo era
completamente diferente. Con Corre y con Osvaldo hacíamos todo el tema hasta la parte, digamos, que generaba algún tipo de nudo de conflicto y lo destrabábamos De entre ahí los tres. había que destrabarlo. Y había que destrabarlo y había que destrabarlo bien. Y cada vez yo me acuerdo que había algo que aprendí de ellos, ¿no? Que era que primero hacíamos toda la parte hasta ese punto, digamos, de conflicto, ¿no? Después lo hacíamos por él desde el estribillo. Y después nada más hacíamos esa parte. Como para que se asiente bien la parte que digamos que hacíamos Sí, agua. que o hacía ruido. Claro. Y así medio que eso se ve que era muy común entre ellos, porque lo hacían. Normal. Claro. Normal. Y para mí era, pero sigue siendo hasta el día de hoy algo una locura, pero bueno, La locura también es que yo a partir del 2017 tengo relación con Bocón y cuando lo lo vuelve a ver a Corre después de 40 años, 30. Sí, 40. Bueno, de un montón sí. de años. Me dice, lo vi a Corre López con una admiración, me dice, está tocando, no sabes lo que toca. Sí. Vos quiero hacer un proyecto con él, Sí. ¿viste? Y después yo te lo puedo asegurar que Bocón tuvo sus verdaderos compañeros en sus últimos tiempos en ustedes dos. Él sentía realmente que esa sociedad musical estaba en Mítica. Claro. Y esto es absolutamente, me lo contó a mí Bocón, no es que me parece a mí o es una sensación. No. Y tiene que ver con eso, y por el amor que Bocón también le tenía a la música. Hay un reportaje para todos los que quieran saber algo de Bocón, recomiendo que se lo hicieron en página 12. Y Bocón dice, la música es cosa seria. Y baja una línea desde un lugar de decir, loco, este tipo vive para la música, no de la música, vive para la música. Completamente. De una forma absolutamente franciscana, pero la verdad es que este tipo, y cuando vos lo veis ensayar a ustedes dos, con Bocón sentían eso, y cuando estaban arriba de un escenario, que por las cosas de la vida fue corto, la realidad que había tela para cortar ahí, ¿no? Sí. Sí, que Aparte, totalmente. en el comienzo de la nota, que hablamos un poco de los 90, ¿no? Y voy a trazar un puente un poco imperito, ¿no? Pero se usaba mucho en los 90 la palabra true, que era como verdadero, como es true, no es Sí. true, esto como Sí. mucho, estaba mucho, creo que al día de hoy se sigue usando, no mucho. Osvaldo era más true que todos juntos. Sumá todos los true que quieras. Él era. Osvaldo le gana a todos. De hecho, para mí Osvaldo, a un punto de vista, no por romantizar ciertas cuestiones, no, pero hay para mí 3 grandes trus en el rock argentino y es Tanguito, Pajarito Sauri y Osvaldo. No sé si coincidirán. Sí, Tres tipos que realmente no contaban con un aparataje, no contaban con un dinero cuantoso, no contaban con una popularidad ni nada, pero sin embargo ellos querían tanto la música que incluso... Outsiders que peleaban por Sí, eso. sí. Yo para ser El que se me viene a la mente con eso también es Miguel Abuelo. Un montón Miguel de actitudes. Miguel Abuelo En también, un montón de sí. formas. Y en esa manera de ver la música en un punto de pelearse con todo el mundo si es necesario por la música. Sí. En esos 4 casos, a lo mejor lo pondría un poquito fuera Tanguito. Me yo parece que también. en esos casos me parece que está muy bien esa romantización de eso. Yo tengo miedo que a veces, en esos casos no, porque eran 4 artistas interesantes, sobre todo los Miguel Abuelo Y el Bocón. el Bocón, y nombraste otro más. A Pajarito. Me parece que sí. Tanguito me parece que es un gran romántico de su época y el primer mártir que tuvimos. Ahora bien, tengo miedo yo a veces de que se romantice demasiado el reviente y que quede afuera lo realmente importante que es la música. En estos casos no, porque son musicales los tipos. claro. Y la letra de Pajaritos son terribles. Ahora bien, si vos me decís True, para mí Spinetta era True. También, claro. Y tenía 4 pibes y vivía en Visorquiza, no sé cómo explicarte. No, pero, porque- pero dentro de los outsiders. Claro, Outsiders sí. claro, Dentro de los Outsiders outsiders. sí. claro, Dentro de, sí. que incluso Miguel no entraría dentro de lo que estaba diciendo Fabio, que es los que no llegan a tener éxito nunca. Claro, lo Porque que no tiene Pajarito una- nunca tuvo éxito. Pajarito Pero Y el flaco Corre, del vos sos 60 profesor hasta de que se teatro murió. también, ¿no? Sí. Vos sos profesor de teatro. Corre, es una persona de clase media, vive bien, todo. Si Corre viviría en un hotel, cagado de frío, en Ensenada, al lado del Y puerto, sería otra cosa. sería más romántico eso, y para mí no. No. No sé cómo explicarte. Pero los Walker, por ejemplo, fueron algo gigante en un momento. Los grupos de Pajarito, por ejemplo, ninguno fue exitoso realmente. Más allá de que tal vez... La barra No, chocolate. pero La barra Ahora de de chocolate Chocolate fue como- fue el más cercano. Sí. Ahora chocolate. Eh, Pero era
Lo que pasa que tenía el hipismo encima. Claro, Pajarito. Un día le dijeron a ¿Lo Pajarito. conociste bien a Pajarito Sí. vos? Necesitamos, ¿A quién no conocí? pero necesitamos alguna anécdota, algo de Pajarito, Algo ya que Pajarito. estábamos. No, de pájaro no tengo anécdota. Es un gran tipo era. Un Era personaje gran lindo. tipo era. Una vez le contaba a Pajarito, tenés 3 deseos para pedir. ¿3? ¿Seguro? Desayuno, almuerzo y cena. Está listo. Chapo. Sí, sí, Claro. sí, genio. Ojo que también esos muchachos en algún momento decís, toma, sacármelo de acá. ¿viste? Lo dice Sí, muy bien sí. Claudio Puyol en el Y viene documental. pájaro, te queremos, dice, y lo quiere arrocar, ¿viste? No, pero yo creo que toda esa gente que ha llegado a Spinetta, todo que han llegado, son grandes compositores, son poetas, digo. Sí, eso es otro Son nivel, poetas, es otro ¿viste? nivel. Sí, Yo, sí. yo también escribo temas, hago letras, todo. Pero a veces me gustaría tener la impronta que tienen ellos. Es impresionante. Sí. Es como que vos agarrás y la partís con un hacha a la cabeza, ¿viste? Y ahí tenés todo. Sí, totalmente. Claro, claro que sí. Y yo no me animo a pegarme un hachazo en la cabeza. No, no, a esta altura no. No, pero te quiero decir, ¿viste? Sí. Ahí aparece todo. Pero esa cosa de la perfección que dicen que Spinetta hacía una letra, pobrecito, y que la terminaba 6 meses después porque no encontraba el final de la composición. 6 meses y las canciones que han aparecido 10 años después, Sí, claro. 20 años Más, después. Barro tal vez la hizo a los 15 años y la grabó en el 82 Claro, con claro. Kamikaze. Y Fíjate- lo mismo Bocón, con la letra. Claro. Sí, sí, sí. Por sí, favor, sí, ¿eh? sí, Claro. sí, sí, sí. Fíjate que era Saca el algo sombrero. de la vida entera hasta que si algún día aparece y si no aparece Si la no, no, canción- no se edita nunca. No. Y bueno, y me parece que esa perfección de eso de la música tiene que ver con cómo se llaman ustedes. Claro. Que a lo mejor para otro proyecto tuyo no hace falta eso. Pero en el caso de Mítica me parece que eso es lo que daba el valor agregado a 3 tipos que era por amor a la música Totalmente. y vamos adelante. Totalmente. Sí, sí. Yo lo lamenté mucho, realmente. Está bien, la vida nos presentó esto, ¿no? Pero a veces hasta me cuesta Digerirlo, ¿no? digerirlo. Lo mismo me costó digerir la separación De de Sacramento. Sacramento. Y contame cómo Pasamos fue, al segundo disco. pasamos justamente a la transición Son- de primero a segundo LP de Sacramento. Sí. ¿Cómo es que se da esa división y esa llegada también de Osvaldo? Y no sé siquiera cómo llegó primero vez Osvaldo a tu vida. Si querés arranquemos por ese lado. ¿Te acordás cuando lo conociste, Osvaldo? Cuando vino a Sacramento, Ahí de una. Pero ¿quién ¿Y lo cómo trajo? llega? Ricardo Soiticía. Ahí está. Ahí está. Porque ellas son zonales, amistades Claro. zonales. El oeste. Sí. Pibes de Claro, el oeste muy importante para el rock. Sí, Claro. sí. ¿Eh? Sin Bueno, duda. escuchá, Dulce 16 es de ahí, el reloj es de ahí, Sí. León el blusero, Sí, Claudia no, Puyó, Sí. Lo mismo que a Los veces Divididos. yo a Las veces bandas de pienso, Iorio. sí, aparecen una banda de la Gran 7, ¿no? El oeste tiene microclima para eso, ¿no? Sí. La Mississippi, no, la otra, Memphis. Memphis. Memphis también, Memphis. claro. Sí. Sí. Bueno, la Mississippi también mata la banda. A mí Sí, me gusta esa. buenísimo. Sí. ¿Y bajo qué concepto lo quieren incluir a Osvaldo en el grupo? Es decir, la idea era ampliar el sonido, o tomar otra idea. ¿Te acordás Yo más creo- o menos? Sí, más o menos. Hmm. Yo creo que el tema fue, salió muy bien, un muy Sí. buen LP. Sí. Teníamos una línea, teníamos un estilo Ujú. y le quisimos dar una vuelta más de rosca a lo mejor. Claro. A veces la vuelta de roscas te equivocás o no. Claro. En el caso de Bocón fue como que este es Sacramento y este es Sacramento, Claro. ¿no? Sí. Así fue la cosa, Sí. porque era totalmente distinto. Era otra banda. No, y se nota la Es mano de otra banda. Osvaldo en el segundo disco. Es Esos tremendo, arreglos eso no. enroscados. Sí. Fue todo de la... Todo de- volado. Y un Todo, sonido todo mucho más duro. Lo generó Y más él. duro. Porque también, mismo el primer disco tiene una influencia muy progresiva y tiene una influencia mismo, te diría, de los músicos medio de folk a los Crosby, Stills y Nash, pues mucha dulzura en el Sí, álbum. Y el segundo, viste, sí, Ya- estos pibes pasaron a la oscuridad.
Se me acabó el sueño hippie y vamos por, ¿viste? Vamos por esto, claro. Ah, Y la alegría fue que ha así. tenido Bocón de ver moviendo la carreta editado, ¿no? Sí. No, en parte también colaboró mucho el hecho de que se había ido él De pescado. de pescado Sí. y que habló con Ricardo Celicé, entonces Ricardo Celicé habló con nosotros Ujú. y bueno, y se dio lo que se, Se fue dio. dando. Se fue dando. ¿Y por qué se perdió ese disco en su momento? Eso. ¿Por qué se perdió? Porque cerró RCA. cerró prácticamente las puertas a RCA Claro. y ahí quedó todo adentro. Y quedó después en un arcón de la familia de Cerisier. Exacto, que la cinta la tenía yo. Lamento mucho no haberme la quedado, Claro. porque ahí ya estaba todo ecualizado. Mirá. Claro. No, le faltaba una Un vueltita más de vuelta, ecualización, ya porque, estaba. viste, con todos los misterios que nosotros tenemos los músicos. Che, acá había que retocar esto y bueno, siempre buscando la perfección, obviamente. Sí. Y bueno, y quedó lo que quedó. Claro. ¿Te queda algo de ese momento? Yo lo que quería llevar era lo siguiente. Vos volvés a tocar con Bocón porque coincide en una fecha en Tabaco. Sí. Se encuentran en Tabaco, amigos de toda la vida, por diferentes cosas de que no se vieron, pero siempre fueron Yo fui a amigos. Tabaco, ¿no? Y yo no toqué esa noche. ¿No tocaste esa noche Después en Tabaco? toqué. Ah, y ahí te vio él. Ahí me vio y me hizo subir al escenario y tuve que tocar un tema de Spinetta. Ahí está. Ahí está. Ahí fue todo. Ahí está. Bueno, y ahí empezó el proyecto que es Mítica, y ahí están. ¿Ustedes dos ensayaron solos alguna vez sin Fabio o cuando empezaron dijeron, che, no sé? No, él no, ya no. estaba con Fabio. Ya está, claro. Faltaba Corre. Claro, el pibe, el nuevo es él. Ah, Yo- bueno, sí. Vos el que audicionaste. Yo soy el pibito. soy. El que audicionó. Claro. No, él estaba tocando Ahí ya. está, no me acordaba de eso. Él vino y me dijo, vos querés, quiero que toques conmigo. Y vos sí Sí. estabas tocando con Bocón. Yo estaba tocando como con Y- unos meses. Y con Bocón, te trae un amigo. Nos trae un amigo en común que laburaba con Willy Quiroga. ¿no? Ah, mira. Escucha que Osvaldo estaba buscando bajista, que quería armar algo nuevo, y amigo en común le pasa mi teléfono y me escribe un jueves, un viernes. Un jueves me escribe, más o menos alrededor de las 6 de la tarde, y me dice el lunes, bla, 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 me explica todo. Nos encontramos. Nos encontramos en directo en la sala de ensayo y Sáenz Peña. Claro, la de Sáenz Peña, exactamente. Y me pasa la lista de temas de pescado, de engranaje, de Papos Blues, y era creo de un jueves, un viernes a un lunes era esto. Y me tiró como un choclo de 15 temas. Y bueno, entonces Arreglate. Entonces me quedé todo el fin de semana sacando Tocando. los temas todos. O sea, llegué, pero Claro, pero punto de caramelo. Sí, estaba en un estado de elevación, llegué flotando, ya no podía tocar, no sé, algo flota de la laguna, caí Todo, bajo la sí, espalda. sí, sí, ¿no? perfecto. Así que bueno, y ahí no fue Mítica, eso no era ¿Vos lo Mítica. conocías al Bocón? No. De haberlo visto, pero nunca. Y el día que lo viste, ¿no? Sí. En la sala de ensayo. ¿Cuál fue tu ¿Está sensación? esa adrenalina en el cuerpo de estar con el Bocón? Terrible. Si yo lo trataba de usted. Ah, ahí está. Yo lo trataba Ahí de está, usted. ahí está. Mirá Sí, sí, sí. vos. Y para mí es ver una figura justamente mítica, es ver una figura emblemática y de alguna manera para no sé, calculo que para gente como nosotros, ¿no? Es ellos, la gente que no escribió como digamos de una manera más imperosa, ¿no? La historia de nuestro rock, en algún punto nos resulta mucho más atractivos, ¿no? Claro. Es Sí. como que son no sé si por una cuestión de azar o una cuestión de mercadeo musical o alguna mezquindad de esas que quedan como relegados para ir un segundo en tercer plano, pero son los que, no sé por qué. Como Y este disco, ¿no? Es como, qué sé yo, como decías en los 90 que te gustaba mucho eso, es como, no sé, Mad Honey y Pearl Jam, ¿viste? Claro, y a mí Pero me gustaba más Mahoney. Claro, pues ¿Entendés? Pearl Jam era el más conocido, y Claro, que era sí. el under, era diferente, y te tenés otro amor. Exactamente. Y algo que había quedado pendiente, que si no yo no voy a poder dormir bien anoche, que vos estabas contando lo del progresivo, Sí. a pleno comienzo del programa, que tu amigo te metía en el progresivo, pero no terminaste de contar cómo llegaste al rock argentino
Claro. Del 60 y 70. Al pibe le gustaba mucho Jethro Tull, Sí. Crucis, ¿no? Y a mí me gustaba, venía del punk, algo del escandinavo, algo de mucho del punk neoyorquino, Sí. Patti Smith, Richard Hell, Sí. Television. Tenía como toda la no wave. Voy a hablar, no voy a decir cosas que nada más una persona como vos en el planeta va a entender, como Sí, Lydia sí. Lunch, Sí. con Teenage Jesus and Sí. the Sharks. Bueno, Son todas dos esas- Con Jen Chance. Dos insoportables. Exactamente. DNA. Dos infumables. Exactamente. Entonces tenía todo eso, tenía Fugazi en la cosa, un quilombo bárbaro, Sí. pero menos esto, como Crucis y esto, pero bueno. Entonces el tipo me dijo, ¿cómo puedo hacer que Fabio, que este amigo mío que quiero tanto, se acerque un poco a mi mundo? Y me trae la bendita Biblia de Box Day. Mirá. Y cuando yo escucho la Biblia de Box Day, ¿Y esto se hizo acá? yo no lo podía creer. Cuando empieza Génesis. No lo podía creer. Y después de ahí, enseguida de la Biblia de Box Day, me cae el 1 de Manal, la bomba. Claro. Y después me cae Desatormentando de Pescado. Igual como ustedes lo ven acá, Fabio es una esponja viviente Sí, sí. de conocimiento. Total, Oye, total. Es una esponja, vos te das Sí, cuenta que sí, es una sí. esponja, es algo. Y aclaración, debe ser top 3 comienzos de un disco argentino de la Biblia. Debe ser el top 3 La Biblia- mínimo. la Biblia es- de si es el 1. Es el uno, pero al palo. Sí, claro. El comienzo se ve Ahora, perfecto. vos viste Y qué Soda manera Stereo, de meterte en el la rock plaga de Soda argentino. Stereo Sí. va por un lado, tremendo. Cuando tocan Génesis, Y la versión que hace. es como La que se versión baja que la hace. luz, ¿viste? Muy buena, Sí, sí. baja la Tremendo. mula. Es Muy buena. tremenda. La versión que hace Gustavo. Muy o sea, buena. Y una vez un cardenal le dijo a Soule, lo que a mí no lo puedo lograr en 30 años de teología, vos explicaste en 2 palabras lo que es... Sí, lo que cuando es Dios. van a pedirle el permiso, el visto bueno. el visto Iglesia- bueno a la iglesia Y para la iglesia sacarlo. ahí en Corrientes, al lado de las Exactamente, cuartetas. Exactamente. Que ahí no sé si es donde no filman hasta que se el rock hasta Ahí, que- claro, ahí que mismo. tocan las guerras. que toca las guerras. Claro. Madre de Dios. Terrible. Qué terrible. Terrible. Bueno, Esa fue tu entrada. y ahí a partir de una vez que vos escuchás la Biblia, con la Biblia pasa algo muy particular, porque la Biblia tiene sinfónico, tiene blues, tiene rock, tiene música pesada, Sí. con las guerras. Las guerras. Tiene todo. Es un disco que si te pones a desmenuzarlo, tiene todos los géneros. Entonces, si te Sí, gusta... que sentís que no es un disco de Box Day, porque Box Day después nunca Nunca algo hizo parecido. nada, sí. Sí, no, no. ¿Entendés? Yo Como soy- diciendo, sí. vino una nave Sí, nodriza, sí. le dejó. Es una nube, no es parecido. Sí. Bueno, no es parecido. Nada, Nada es porque para parecido. Box Day. Jeremías, Box Day para Box Day. Jeremías es buenísimo, pero es nada parecido. Exactamente. Llevo siglos. Sí. Entonces, No. una vez que entró la Biblia de Box Day, Estaban poseídos. a mi torrente ¿No? auditivo Estaban ya. poseídos. Sí. Hay que hacer un programa de eso solo. Sí, sí, Hay que sí. tenerlo a Ricardo acá y decirle, Ricardo no es tuyo la Biblia. No. Qué maravilloso. Y bueno, ya ahí era fácil que ingresen otros géneros, por suerte. Claro. Porque Claro, después vino claro. Crucis, King Crimson, Jethro Tull. Entonces de repente, bueno, eso. Se abrió un mundo. Sí, estoy muy agradecido de escuchar desde Crash 77 Sí, más vale. hasta Crucis y encontrar la belleza en esos dos, Claro. si quiere. En esos universos. Sí, sí. Y justamente, sin ese camino no habrías podido enganchar con Osvaldo y con estos muchachos. Yo porque, creo que no. ¿Por qué no? Porque eran mundos muy diferentes. Sí. Yo te Entonces, lo dije porque hay una diferencia generacional grande entre Osvaldo y vos y Y siempre fueron un pulpo de 3 tentáculos, Sí, ¿no? Eran una unidad. Sí, Claro. sí. Y eso es muy difícil, ¿verdad? Con una persona tan joven. Sí, a mí me dijo, cuando me dijo Osvaldo de tocar con él, y le digo, bueno, ¿y con quién vamos a tocar? Claro. Le dije yo. Yo tengo un bajista que anda muy bien, a mí me gusta mucho, espero que te guste a vos. Y bueno, vamos a ver. eso. Acá estamos. Sí, ¿se acuerdan del Verdi? Sí, me acuerdo. Qué frío hacía ese viernes. Frío y Uy, humedad. por favor. ¿Te acordás vos del frío y humedad que había? Por favor. Qué recital, ¿no? Pongamos un tema, ¿querés? Dale, y enganchamos con cerramos el con eso, Verdi. dale. Y hablamos con el Vamos a Verdi. hablar del Verdi. Vamos con una canción y ahí volvemos. Cerca.
Esperamos seguir viéndolo. Bueno, un poco de mítica ahí para ambientar. Y ahora sí los puedo ir metiendo de lleno en eso. Y me parecía bueno musicalizar un poquito este momento. Porque es un grupo que en cierto modo uno puede caer fácilmente en pensar que es otro grupo tocando ese rock medio pesado, blusero argento del 70. Pero tenía una cantidad de giros y una cantidad de vueltas que lo alejaban completamente de eso. Cuando vos escuchabas bien la banda, era otra cosa. Era otra cosa. No sé si Sí. ustedes en la sala lo sentían así también. Sí, yo creo que cuando empezamos a tocar los temas de Bocón, ahí empecé a creer mucho más en la banda. Claro. Claro. Porque los temas de Bocón nos salían Sí, sí. de puta madre. Sí, sí. Ujú. Y viste, y veía futuro en lo que Sí. estábamos realizando. Sí. Y éramos 3 tipos nada más tocando. Eso te iba a decir, ¿eh? Claro. Un power trio. Claro, pero aquel tenía una idea de cómo tocar la viola que ni idea. Tocaba la viola de ¿Te una acordás un forma día, extrañísima. Una charla que hicimos para música del ático en tu casa, desayunando con Fabio y con Agus. Sí. Fabio te preguntó, ¿cómo definís a Bocón? Extrañísimo. Extrañísimo. Rarísimo. Es. Y ese era raro. Era un raro, sí, sí, No, sí, pero sí. aparte, yo tengo una anécdota, ¿no? Creo que a vos te la conté, Fabio. No te la conté, la sabés, porque la viviste conmigo. Ah, bueno. Cuando falleció Bocón, quisimos los dos presentarnos, no lo podía, el afán que yo tenía era eso, presentar los temas de Bocón, como me pasó cuando presentamos los temas del segundo Sí. de Sacramento. Ujú. Bueno, había que presentar, me la juré, viste cuando vos te jurás algo, Lo tengo que hacer. lo tengo que hacer. Y empezamos a buscar violeros entre los dos. Che, y y aquel, sin dar nombre. Sí, no doy seguro, nombre seguro. Sí, sí, para- sí, sí, para- No hacen falta. De todos, lo que me decían, no, pero tocar Bocón es raro. Así, ¿eh? Sí, sí, sí. De sí, todo. El único que me dijo sí lo hago fue Botafogo. Acá doy nombre. Claro. Botafogo, sí, porque Botafogo tiene el mismo estilo de tocar. Y de Bocón. al igual que Bocón, dos tipos que se dedicaban en la vida a estudiar el instrumento. Exacto. Sí, 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 sí. Bueno, El no, único no que todos los dijo, guitarristas lo estudiaron hago. tanto la guitarra como yo. Es verdad. No sé por qué nos demoramos en hacerlo. Sí, no sé. No me acuerdo qué fue lo que pasó. Bueno, hubo problemas Sí. que inevitables y que acá Propios lo de la pasó vida. la pasó el amigo. No, bueno, es otra cosa, sí, es de todo pasa. De La vida todo. misma. La vida La misma. vida, a veces te han La querido vida. Entonces, viste, a veces la vida no te permite hacer más de lo que te da. Sí, sí. Ahí está acá, negro. hasta acá Pará. llegaste. Ah. Y cuando yo lo fui a buscar de ya porque lo podíamos, ¿qué pasó? Me dice Botafogo, pero yo ahora estoy grabando con mi hijo, estoy en esto, estoy en lo otro. Digo, no importa, Bota, déjalo ahí. Claro, cosa. Ya alguna vez va a ser. En otro momento será. Claro, y quedan las cosas truncas. Por eso yo siempre que hablé con vos, Emilio, y con vos, Agus, que para mí, Mítica me quedó trunco. Entiendo. Sí, sí, sí. Pero yo te voy a redoblar la apuesta con que Mítica quedó trunco. Gracias a Dios existió Mítica. Sí, Claro Porque que sí. también, si vos te encontrabas un año después, el disco no salía. Estuvo justo que este chico Tomás grabó, se alinearon las planetas entre nosotros para poder editarlo. Y hay un montón de cosas en que a uno le parecen sencillos cuando vos ves el disco ahí. Pero ahí hay sangre, sudor, lágrimas, traiciones, alegrías, tristezas, Mil llanto, cosas. millones de cosas. Mil cosas. Y millones de cosas que a veces el músico, decir,
sufre y padece, y nosotros a veces le decimos, che, ¿por qué no saca otro disco, Soule? Como si fuese fácil. Claro. Che, ¿por qué no toca? ¿Dónde te dicen los músicos? Sí, sí. Entonces, la realidad que ser músico nunca fue fácil, pero en estos momentos es mucho más difícil. Con este mundo globalizado y donde hay todo y donde no hay nada, porque la comunicación excesiva nos incomunica y nos lleva a eso. Y ustedes, contra todo eso, sacaron un disco, contra todo eso, pudieron armar una terrible banda. Sí. Y yo cuando veo Engranaje en el Mariposa de Madera del 2018, digo, me gusta, pero le falta un poco de oscuridad. Cuando escuché a Mítica dije, acá está, Sí, sí. acá está. Acá se hace de noche Sí, sí. y acá realmente está el disco. Sí, Además- y yo creo que fue muy importante para ese sonido tan característico de Mítica, fuera como la base rock blues de Engranaje, Osvaldo, sí. que ya la tiene, es él, ¿no? Y después lo detallecito y lo puntilloso que es él tocando la batería, que tiene mucho detallecito, él. Y eso ya le da un carácter diferente a la música, porque tenés una base muy pesada, muy jarroquera, si se Sí. quiere, y de repente tenés una batería que te está tirando una cosa media yacera. Y vos te estás ignorando, pero vos Sí, le das un bueno. color stoner casi. Sí, que lo lleva hacia había otro cosas, lado. había muchas cosas más pesaditas, o sea, eran muchas cosas así que quisieron que suene como ¿Viste, diferente. ¿Viste cómo se baja el precio, no? Sí, Yo no. soy el representante de lo que hago, primero que hago patada. Y después le digo, Bueno, boludo, pero empezamos a cambiar. Vos estaba sos el hablando mejor del bajista. corre y el No, bocón, no, muchacho. estamos hablando de vos también. Yo estaba en el medio Pero de pará, y lo que acabas de bestia. decir vos, el matiz stoner, es verdad. Sí. Porque vos tenés mucho de stoner Sí, 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 en sí. tu Sí, en venas. todo el recorrido de la música que escuché, nos olvidamos justamente del Heavy Psych, de Sí, Caius, sí, de todo Escuchame, eso. Sí. justamente vos tenés todo eso que viviste. Total. Y vos lo presentaste Claro. cuando tocaste con nosotros. Sí, sí, sí. Total. Por eso Bocón se volvió loco y por eso me vino a buscar a mí, porque sabe que yo soy tan loco como él. Si no, es jodido. Un baterista que se quiera volver loco, Claro. es loco. Pero Totalmente. se quiera No, volver más loco. pero el disco, no. el disco es un sueño, el disco la Ya verdad está. que, o sea, Sí, Ese no, está para la no. posteridad. Mirá, Pues de ya hecho, está. yo no sé si se los comenté a ustedes, yo a Corre sí se lo comenté porque con Corre hablamos mucho, pero yo me acuerdo si no fue el último o el anteúltimo ensayo que tuvimos con Mítica, Osvaldo dice, bueno, hay que conseguir un estudio porque vamos a grabar estos temas, vamos a entrar a grabar estos temas, apurado, Y nadie se da cuenta por qué. ¿entendés? Y por eso vos decís, bueno, qué bueno que haya podido verlo de Sacramento, Claro. eso que fue un alegrón para él, tremendo. No pudo verlo de Mítica, pero lo hicimos también. Está bien, pero acá Pero- el Kia tuvo mucho que ver con decir, cerremos una vida artística, es decir, de Claro, un gran claro, artista claro, sí, sí. plasmando algo. Claro. Porque si no, el Bocón tiene muy poco grabado. Esta es la realidad. Y podemos ponerlo de. Los tres discos de Granada y están Vamos a. Tiene algo subido del primer engranaje con Tito Milanesa, Papo. Sí, pero eso es. Low-Fi, son Lo-fi, dos sí, temas. Tiene el Desatormentándonos. En Flores Negras de Carola no grabó Agus, te voy a. Me parece que sí, un tema. Creo que sí. Estoy casi seguro que sí. Porque En era porque la mujer sí, de Carlito Cutaya. Claro, estaba en dudas, pero parece que Te- sí. tenemos- De las flores. Sí, tenemos sí, que sí, rastrearlo a ese Osvaldo. creo que sí, ¿eh? Sí, creo que sí. ¿Y tuvo algún simple o alguna grabación también con alguien más, me parece? Sí. Creo que tenía algo, pero muy chico. Hay que rastrearlo, tenemos a Sacramento, después Sí. tenemos como lo que decís vos, los tres engranajes. Tu Sí, sí, hostilidad, Darwin, tu Sí. hostilidad y el Sí, otro. sí. Sí. Y ahora tiene lo de Mítica y bueno, Y el segundo el segundo de Sacramento. Entonces, Sí. a nosotros como Ahí amigos, armamos una obra. claro, como amigos y como personas que siempre vamos a querer llamar a Osvaldo, también contribuimos a que él pueda, como un grande que es y que fue y que será, tener su discografía Sí. constituida. Así que bueno, amigos. Sí, y organizada. Claro. Sí, La sí, verdad sí. que es una charla, esto no es Total. un programa, así que Total, la verdad sí, que es total. una alegría absoluta tenerlos.
Gracias por la música, chicos. Sí, Gracias por gracias gracias a los Corre dos. por la música, No, por no haberte puesto una fiambrería, por seguir con la bata, por ser Tenemos lo que que hablar de la sos. fiambrería. Imaginó. Hay que hablar. ¿Vamos 50-50? López. López Mor. López. Mi apellido no es tan para fiambrería. Claro, él tiene que tener una sastrería. O ponete una Fabio fiambrería. López. López me gusta de fiambrería, ¿eh? 50-50, corre. Dale, 50. O sea, mirá, a lo mejor sale algo. Emprendimientos. No va a ser muy musical, pero a lo Claro, mejor- Pero que vamos a vender fiambre, no te imaginas. Olvidate. Así que, chicos, gracias de verdad Gracias, por venir, gracias. por su tiempo, Gracias a ustedes. por abrirse así también. Gracias. Sí, Gracias por a haber estado ustedes. ustedes. Uno es amigo a través del tiempo, ya sea mucho o poco, pero cuando muestra realmente el corazón que tiene. Claro. Y ustedes son dos tipos de Gracias. primera. Gracias. Yo Gracias. siempre les agradezco a ustedes, se los hago siempre, se lo digo siempre tras los micrófonos, pero ahora quiero agradecérselos así al aire por el trabajo de divulgación musical que hacen. Total. El espacio a géneros y cosas que a mí, por ejemplo, me encanta eso. Qué bueno. Qué sé yo, de nuevo, que pasen cosas. La otra vez estamos hablando de fricción justamente en el último programa, ¿no? Sí. Y toda esa información que coexista en un mismo programa me parece genial. Así Lo que, hacemos con amor a la música desde el otro lado, desde el lado melómano, Sí. Claro. y con un cariño, y que venga a ustedes esto, para nosotros es Oh, es un honor. un honor. Lamento mucho a aquel que se los pierde. Nosotros somos pocos, pero tenemos que hacer ruido. claro, exacto. Así. Ok. Sí, Así que gracias amigos, Sí. programa de lujo para guardar, para la posteridad. El señor Roberto Corre López y el señor Fabio Morman, músicos argentinos, la pelean. Cuando toquen en vivo hay que ir a verlos, Sí. consuman rock argentino. Real. Gracias por todo, nos vemos en la próxima y Y bueno, amigos, que sea rock, que sea música y tanto más. Gracias, Gus. que sea Manténganse mítica. curiosos. Gracias.